Lo que aprendemos hoy defiende el mañana. Bienvenido a todo el mundo, muchísimas gracias por venir. Esto es la segunda charla que se celebra en Madrid del No Normal Tour, una gira que va a cabo por unas 40 personas científicas, académicas, divulgadoras, para advertir acerca del momento excepcional que estamos viviendo en términos históricos, políticos y energéticos. Podríamos decir que nos encontramos en un punto de inflexión civilizatorio. Esto puede sonar muy impactante, muy bruto, pero de alguna manera las charlas que se van a presentar hoy aquí van a tratar de justificar por qué se dice. De alguna manera, cuando se hace una charla de estas características, no se hace desde una bola de cristal que nos permita ver el futuro, sino que apela a una racionalidad preventiva. Sí, ¿qué tendencias se están produciendo? ¿Cuáles son las estructuras que soportan a nuestras sociedades? ¿Y hacia dónde nos llevan las dinámicas que ya estamos advirtiendo? Sobre el tablao estaremos Fernando Valladares, científico del CSIC, divulgador y profesor universitario; Carolina Yacamán, que se ha escondido ahora un segundito, profesora de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. Yo soy Alberto Coronel, investigador, doctor en Filosofía y ahora mismo de permiso por paternidad. Pero bueno, a todos nos dedicamos a analizar desde distintos puntos el contexto de la crisis ecosocial contemporánea y la exploración democrática de alternativas justas. Entonces esta charla va a durar en torno a 50 minutos posiblemente y luego abriremos el diálogo. El objetivo no es tanto hacer una exposición al uso de transmitir un conocimiento que muy posiblemente ya tengáis, sino abrir un marco de conciencia colectiva. Un marco de conciencia de diálogo colectivo que nos lleve a pensar de qué manera reaccionemos a lo que está pasando y a lo que puede suceder. Voy a empezar yo situando el primer eje de la charla, que no fue normal. Continuaremos apelando el no es normal, la situación del sistema agroalimentario, y luego exploraremos distintas facetas del no será normal y las distintas alternativas que tenemos para prevenir los peores escenarios. Para comenzar, no fue normal lo que ha vivido nuestras sociedades, que podríamos calificar, digamos, capitalistas, industriales, fósiles, coloniales, supremacistas. Lo primero que debemos entender es que el siglo XXI va después del siglo XX y la segunda mitad del siglo XX es un acontecimiento geohistórico absolutamente excepcional en la historia de las civilizaciones humanas. Lo que se llama la gran aceleración, que se representa a través de las gráficas que estoy exponiendo en la primera diapositiva, es que se puede registrar como la segunda mitad del siglo XX está compuesta por el crecimiento exponencial de todos los parámetros de consumo material y energético. Aumenta exponencialmente la población humana, aumenta exponencialmente el consumo de energía primaria, aumenta exponencialmente los vertidos que generamos, el uso crudo de tierra que generamos para agricultura, la agresividad con la que nos relacionamos con el resto de las especies, y de alguna manera la escala de estos acontecimientos no nos permiten a los individuos o los organismos de carne y hueso ser conscientes directamente de la escala de los acontecimientos que están sucediendo. Entonces, de alguna manera, esta gran aceleración lo primero que nos impone es un cambio de escala. Los acontecimientos son acontecimientos planetarios y por eso producen de alguna manera este vértigo de magnitud y esta sensación de que somos gotas de agua en comparación con los acontecimientos que están sucediendo. Si desglosamos esta gran aceleración en términos de consumo, en términos de consumo de energía primaria, lo que vemos es que en torno al 83% de esta gran aceleración o despegue energético de la civilización humana respecto al suelo ecológico, que podríamos decir de consumo de biomasa tradicional, explotación de recursos agrarios, sin tecnologías industriales, se cubre con combustibles fósiles, principalmente carbón y en primer lugar luego en petróleos de muchos tipos y gas natural. Entonces podríamos decir que el despegue de la civilización industrial de la segunda mitad del siglo XX y anterior, pero vamos a dejar las partes anteriores porque nos llevarían muy lejos, se basa absoluta y sistémicamente en los combustibles fósiles. Por eso he puesto esta imagen como de un avión para imaginemos que a medida que nuestro sistema productivo, nuestro sistema alimentario depende cada vez más de combustibles fósiles,
lo que vemos es que nos despegamos más del suelo y hacemos un despegue para el cual puede sorprendernos de quedarnos sin combustible en pleno vuelo. Para entender lo que pasa en esta gran aceleración, no solo debemos hablar de términos energéticos, sino también políticos. Y voy a hacer énfasis en dos fechas que se van a desglosar en tres, que son la salida de Nixon y Estados Unidos del patrón oro, por el cual el dólar va a dejar de estar fijado en el valor del oro y pasa a estar fijado en la confianza externa de los mercados y la volatilidad de las monedas. ¿Pero qué sucede? Que de alguna manera Estados Unidos podía salir del patrón oro porque tendría lo que podríamos decir el patrón petróleo. Pero hay una fecha muy importante posterior a esta salida del patrón oro, que es 1973, y por la guerra de Yom Kippur, de los países árabes contra a Israel, sucede por primera vez que los países árabes bloquean el suministro de petróleo a todo el mundo y vemos el primer gran fenómeno y la gran vulnerabilidad de combustibles fósiles y la conciencia de nuestras sociedades de qué dependientes somos del suministro constante de petróleo. Esto da lugar a una tercera fecha, que sería 1974, que es cuando se firma de cierto modo la paz. Estados Unidos hace el acuerdo del petrodólar con los países árabes, por los cuales se blinda el comercio de petróleo en dólares y esto va a constituir la base de la hegemonía estadounidense, porque si tú quieres comprar petróleo, tienes que hacerlo con dólares. Entonces tienes que comprar Estados Unidos para que te paguen dólares y Estados Unidos es capaz de fijar los precios de lo que quieras comprar para poder tener tus dólares y luego poder comerciar con petróleo. Esto ha sido la base de su sistema monetario financiero y ha definido el gran privilegio político estatal estadounidense que hoy está amenazado por los acontecimientos que estamos viviendo. Pero no quería dejar de estas tres fechas son muy importantes para entender por qué no solamente son acontecimientos energéticos, sino enredados en proyecciones y ambiciones imperiales. Gran aceleración, ya no en el plano político, sino en el ecológico, podríamos decir que es un crecimiento descontrolado, análogo a un proceso canceroso que desencadena una serie finita de enfermedades planetarias. Enfermedades planetarias, la más famosa y más comentada es la fiebre global. Es la fiebre planetaria por el cual ya estamos en torno a 1,5 grados de calentamiento respecto a los niveles preindustriales, pero también hablaríamos de acidificación oceánica, con la consecuente muerte de muchísimas especies marinas, o necrosis que está diseñada, o la mutilación de grandes campos que formaban parte del tejido de la biodiversidad y los estamos cortando. Literalmente. La imagen puede sonar un poco fuerte, pero es la mejor manera de describir cómo kilómetros y hectáreas y millones de hectáreas de vegetación han sido barridas para lo que, en términos de límites planetarios, se llama de una manera un poco eufemística nuevos usos de la Tierra o cambio de los usos del suelo. Pero el aspecto que quizás mejor refleja la coyuntura en la que estamos situados podría ser la trampa urbana. Si ponemos que en el año 1900 un 17% de la población humana vivía en el territorio urbano, en medio urbano, en ciudades, y a finales, en el año 2000, es en torno al 47, si no me equivoco. En el año 2007 sucede por primera vez que más de la mitad de la humanidad vive en ciudades. ¿Qué quiere decir que más de la mitad de la humanidad viva en ciudades? Que básicamente la satisfacción de las necesidades básicas depende entera y estructuralmente de los flujos incesantes de petróleo. Esto es lo que significa haber despegado. Nos hemos alejado de la Tierra, hemos vivido en infraestructuras totalmente confiadas en la mecanización de la agricultura y entonces nos damos cuenta de que millones de personas viven en infraestructuras en colmenas petrodependientes. Por decirlo de otra manera, las ciudades son las flores del petróleo y nosotros somos los organismos que habitan dentro de esas ciudades. ¿Y por qué decimos que son absolutamente petrodependientes? Porque el sistema circulatorio global se basa no en cualquier tipo de combustible, sino en el diésel. Uno de los combustibles que, que están más sujetos a lo que podríamos llamar las teorías del pico del petróleo o la idea de que estos combustibles convencionales habrían empezado a decrecer. Ahora mismo estamos en una situación donde en vez del agotamiento natural se ha producido un bloqueo artificial, pero no podemos dejar de entender tampoco que los bloques geopolíticos reaccionan a las previsiones de estrechez energética y material. Entonces, lo que explica el proceso que va de Venezuela
a la guerra de Irán, es un paso adelante anticipando escenarios de escasez futura o garantizando la estabilidad de ese proyecto imperial estadounidense que, como dijimos antes, depende sencilla y absolutamente del petrodólar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que nos hagamos una idea más allá de la foto inmediata con el cierre del estrecho de Hormuz, pues se habla del 20% del petróleo mundial, que se podría elevar a un 40% del petróleo exportable, porque los países productores se quedan con una buena parte del petróleo que se genera. Después, un 30% del gas natural, un 30% de fertilizantes agrícolas, pero luego muchos materiales necesarios para la producción de todo tipo de cosas. Y no solamente eso, también se corta toda la red comercial que fluía a través de los puertos y esas regiones. Entonces, podríamos imaginarlo, la analogía, a veces aquí pone estrangulamiento geopolítico, pero creo que la metáfora orgánica sería mejor un trombo de oxígeno en el cerebro. ¿Sabéis? Cuando una gota de oxígeno bloquea una ramificación, pues puede darte un infarto cerebral. Precisamente porque toda una gran zona se puede quedar súbitamente sin riego. Entonces, más que estrangulamiento geopolítico, podríamos llamar un trombo y con alto riesgo de infarto en el sistema circulatorio global. Esto de prolongarse, que todo parece indicar que se va a prolongar por muchos factores, y voy a decir que dos de ellos simplemente. Una, Estados Unidos no puede perder el control del petrodólar dependiente en esta región. Dos, Israel está viendo su gran oportunidad histórica. ¿Para qué? Entre otras cosas, para conseguir dominar todo el territorio y obligar en último término a los estados árabes en trazar oleoductos, que esto es una posibilidad, para que vaya el petróleo de esos, en vez por el estrecho de Hormuz, que vaya directamente hacia el Mediterráneo, pasando ¿por dónde? Pues por la Franja de Gaza. Una de las posibilidades que vemos aquí es que Israel consiga ser el mediador de todo el flujo de combustibles fósiles a escala global. Esa sería su gran victoria, porque le convertiría en un nódulo imprescindible de la economía mundial. En todo caso, al margen de cuáles sean los proyectos de Israel en concreto, debemos decir que los términos en que se está librando la guerra o la imposibilidad de salir para atrás de ninguno de los actores pronostican una guerra que bajo ningún concepto cabría pensar que se va a solucionar rápido. Entonces, si no se soluciona rápido, pues podemos ver un proceso de escasez que pueda derivar primero en queroseno, luego en escasez de diésel, pero que puede desencadenar a escala global un proceso de desindustrialización, caída en picada de todas las fuentes financieras y de su valor, y lo cual, como vimos en la crisis de 2008, las caídas financieras también afectan a los tejidos productivos reales porque están absolutamente vinculados entre sí. Y en otro caso, pues una repercusión directa en un sistema actual que genera empleo en condiciones de rentabilidad. Pero si suben los precios desmesuradamente, las condiciones de rentabilidad de prácticamente todos los procesos que sostienen el empleo actual, o muchos de ellos, y esto debemos entenderlo en una escalera progresiva o abrupta, según se vea, pues pueden peligrar. Entonces, estamos ahora mismo, si hablábamos antes de un despegue energético, pues con turbulencias de lo que podría suponer una caída, si no en picado, demasiado inclinada para las capacidades y los mecanismos adaptativos que tenemos en sociedades que ya sabemos que están absolutamente estructuradas en torno al imperativo de la ganancia, no en torno al imperativo de salvar vidas, de evitar catástrofes, y sabemos y hemos experienciado estos nuevos grandes riesgos, es que siempre se va a preferir la rentabilidad y la continuidad del capital a salvar vidas, y eso nos deja al común de los mortales en una situación ampliamente, muy preocupante. Esto es el paradigma de la no normalidad en su primer paso. No fue normal. Las civilizaciones basadas en el uso y abuso de los combustibles fósiles, que en las que seguimos, por cierto, galopando, no es normal la manera en la que el fracking y la guerra están queriendo mantener este status quo o este orden global, y no será normal los mecanismos con los que se respondan a estos procesos. Entonces, nos ponemos en un arco de escenarios que se podrían poner entre dos polos con muchos grises. En un polo sería pues lo que podríamos concebir como un colapso social por nula preparación. Esto es poco probable en sí mismo porque, como ya vimos en la pandemia, puede haber instancias estatales o de todo tipo que intervengan con racionamientos, que intervengan con planes
con leyes, con normativas o suspensión de derechos, que en muchos casos justifican un estado nuevo de estado de emergencia energética. Pero también podemos, y esto es al mismo tiempo un vértigo y una oportunidad, aprovechar la coyuntura de que ya no podemos seguir construyendo, haciendo las cosas como hasta ahora, para aunar la satisfacción de necesidades ecosociales con la disminución del consumo energético, que es precisamente el objeto de estudio y análisis del proyecto del decrecimiento. Entonces, esto no vamos a tener ni el colapso más horrible probablemente en ningún sitio, ni, o bueno, por explicarlo de otra manera, lo que suceda siempre serán grises entre el mejor escenario posible y el peor escenario posible. Y cómo se decline va a depender de muchas cosas. Si hay instituciones, el nivel de corrupción interna, la capacidad de reacción o la inteligencia colectiva o la presión democrática que se realiza. Por eso, de alguna manera, lo que estamos reuniendo y estamos queriendo articular en torno al No Normal Tour es precisamente esta preparación previa, esta prevención y esta racionalidad para entender en qué lugar estamos y de qué manera podríamos conseguir que las respuestas de adaptación fuesen lo más democráticas posibles y lo más orientadas a la satisfacción de necesidades y no dejar morir a la gente para salvar los beneficios de un puñado de empresas. Esa es quizás la radical coyuntura civilizatoria en la que nos encontramos y para la cual es realmente emocionante ver a tanta gente en esta organización. Muchísimas gracias de nuevo por haber venido y nada, creo que para cerrar mi intervención, decir que en el fondo, aunque ciertas situaciones den muchísimo vértigo, también es una apertura de la historia. Y es un momento para hacer cosas en términos de alegría y de potencia democrática que nunca habíamos creído posibles antes en las estructuras de un sistema que funcionaba con una inercia que nos arrollaba. Entonces, esta inercia se va a tener y va a llegar un momento de acción histórica sin antecedentes. Muchas gracias y le paso la palabra a Carolina Yecamán. Bueno, buenas tardes. Veíamos muy importante en el marco de este tour abordar el sistema alimentario. ¿Por qué veíamos interesante? Bueno, pues ahora mismo en los medios de comunicación ya nos están adelantando que va a haber una inflación alimentaria y que van a empezar a subir los precios de los alimentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante entender cuál es el fallo estructural que tenemos para que una guerra en Irán nos afecte a nosotros aquí a nivel local. Es decir, ¿por qué nos tiene que afectar en España el modelo de producción o el consumo de alimentos que suban los precios? Porque se cierra el estrecho de Hormuz, ¿no? Entonces, esta es una cuestión importante que tenemos que entender porque no es un fallo coyuntural, sino estructural, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a explicar y lo que veíamos muy importante, porque nos vamos a encontrar ahora con un efecto dominó, con una serie de problemáticas pues asociadas a un sistema alimentario que tiene unas características derivadas de esa gran aceleración que explicó mi compañero Alberto y que derivan pues de ese modelo de un sistema alimentario globalizado, industrializado, en manos de pocas empresas y sobre todo basado en commodities, ¿no? Este es un aspecto muy importante porque ya no tenemos un sistema alimentario territorializado, localizado. Nuestras ciudades ya no consumen productos que vienen de la proximidad, sino que vienen de lugares lejanos, ¿no? Y esa coyuntura pues hace que un problema geopolítico, que la principal arteria comercial pues evite el paso de combustibles fósiles y de fertilizantes, pues tenga un impacto a nivel local bastante importante. Bueno, hay una cuestión bastante importante y es cuando se empieza a bloquear todo el paso de buques, empieza a sufrir
un aumento del petróleo bastante elevado, ¿no? En pocas semanas vemos que ocurre una de las mayores subidas mensuales de la historia. ¿Qué pasa? Bueno, pues que el modelo de agricultura que tenemos ahora mismo a nivel global, bueno, sobre todo en el norte y en algunas zonas del sur global, es una agricultura petrodependiente, es decir, no funciona con los ciclos naturales, sino que funciona a base de petróleo. Para poder producir todos los fertilizantes nitrogenados que se utilizan para tener varias cosechas al año, pues necesitamos el gas natural. Para poder mover todos los alimentos de un territorio a otro, necesitamos petróleo. Para la mecanización de todas las explotaciones agrarias necesitamos gasoil. La COAG, que es un sindicato agrario de España, hace poco sacaba un comunicado que decía: nos estamos gastando 2,4 millones diarios en la subida del gasoil. Al final, ¿quiénes se van a ver afectados con esta subida del gasoil? Pues todo el mundo no se va a ver afectado. Nos vamos a ver más afectados los consumidores, pero también el pequeño productor. Esta es una cuestión que me gustaría pararme e incidir bastante, porque los últimos datos del censo agrario, que bueno, para muchos les sonará como algo súper lejano, nos muestran cómo cada vez estamos perdiendo más pequeños productores. La agricultura familiar es que sostiene nuestra alimentación y ahora mismo está en manos de pocas empresas, ¿no? Entonces, al final, si sube el coste del petróleo, del diésel, quien va a sufrir y quien va a tener que asumir esos costes es el pequeño productor. Y ese pequeño productor es el que va a desaparecer, porque este sistema está pensado para tratar el alimento como un commodity y no como un común. Es decir, los que vamos a perder somos nosotros y los productores. Otra cuestión importante es, no solamente se ha evitado el paso de petroleros, pero también los fertilizantes que se utilizan mayoritariamente a nivel mundial, pues vienen del Golfo Pérsico, y para poder producir los fertilizantes nitrogenados, de los cuales depende esta agricultura industrial intensiva, pues vienen de aquí. Si sube el precio de los fertilizantes nitrogenados, bueno, pues al final sube el precio de los alimentos, y hay países en África que, por ejemplo, pues no van a poder comprar estos fertilizantes, y como no tienen una agricultura tecnificada, pues al final sube la inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces al final siempre pierden los mismos. Perdón. Este es un mapa una figura que me parecía interesante traer. Aquí nos muestra que el verdadero problema, el verdadero cuello de botella que tenemos es: la mayoría de los fertilizantes nitrogenados vienen del estrecho del Golfo Pérsico y sobre todo se exportan a Estados Unidos y a Brasil. ¿Y eso a nosotros en qué nos afecta? Bueno, pues Estados Unidos, con el Corn Belt, que ahora lo voy a explicar, es la mayor zona de producción de maíz. Ese maíz es un maíz completamente tecnificado, o sea, tenemos aquí una gran industria maicera dependiente del nitrógeno. Sin ese maíz no podemos alimentar el ganado en España ni la mayoría de los animales, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí es donde vemos la conexión entre ese sistema industrial deslocalizado, globalizado en pequeñas empresas, que al final nos termina afectando. Entonces, ahora mismo estamos en un problema bastante grande, porque tenemos una fractura metabólica del sistema. Sin esos fertilizantes nitrogenados, se puede perder entre un 30 y un 50% de la productividad potencial. Es decir, ahora, de aquí a unos meses, esto no va a pasar inmediatamente, vamos a ver cómo el precio de los alimentos va a empezar a subir. Entonces, esta es una cuestión importante, porque el modelo de la PAC nos ha llevado a un modelo productivo
muy dependiente del petróleo. Y si no tenemos políticas públicas que realmente estén apoyando a ese pequeño productor, esas iniciativas agroecológicas, ese circuito corto, pues cuando tenemos un problema de estas dimensiones, no tenemos capacidad de reacción. Ahora mismo no podríamos dejar de consumir, por ejemplo, ese maíz que viene de Estados Unidos, porque aquí no se produce ese cereal, ¿no? Entonces, aquí es una cuestión importante decir, pues el sistema alimentario juega un papel crucial en nuestras vidas, pero también en ese tejido campesino. Bueno, aquí esta gráfica también la veíamos interesante porque, bueno, la gran mayoría de fertilizantes nitrogenados se utilizan fundamentalmente en Estados Unidos y en Brasil. En Estados Unidos se utilizan para la producción de maíz y en Brasil se utilizan para la soja. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo súper dependiente del pienso animal, porque básicamente todas las dietas a nivel mundial cada vez comen más carne y más carne. Entonces, la locura del sistema es, del estrecho de Hormuz vienen los fertilizantes para cultivar en Estados Unidos maíz. El maíz se elabora el pienso en Europa y luego ese ganado se vende en Israel. O sea, este es el nivel de fallo estructural que tiene nuestro sistema. El maíz es un producto que ha ido cogiendo más peso como commodity, es decir, si en Estados Unidos, por ejemplo, nos llueve o hay un evento climático extremo, el precio del maíz sube y como es un commodity, al final todos los productos alimentarios se ven afectados con esta inflación, ¿no? Entonces, todo está conectado. Aquí vemos el efecto látigo. Hay una cuestión importante y es que España no tiene capacidad para producir tantos cereales para poder dar de comer a tanto ganado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues con el COVID hubo un problema bastante grande de desabastecimiento, subieron los precios, pero bueno, al final el sistema tiene capacidad de reacción y empezamos otra vez a consumir cereales que venían de otros países y sobre todo España consume cereales de Ucrania. Ahora mismo no puede consumir cereales de Ucrania para elaborar pienso animal. Entonces, ahora mismo en este gráfico se ve como en el primer trimestre del 2025 se multiplicó por 5.000 veces el consumo de maíz que venía de Estados Unidos. O sea, inmediatamente el sistema cambia. Pero ¿qué pasa si en Estados Unidos ahora tampoco se puede producir, ¿no? ese maíz? Entonces, ahí es donde vemos esa gran problemática. Ay, siempre lo pongo mal. Entonces, por ir cerrando sobre todo esta cuestión, bueno, que al final nos va a afectar en el día a día y es, hay ciertos factores que son desencadenantes de problemas que vamos a ver a más largo plazo. Muy importante, el sistema alimentario se ha regionalizado. Esto quiere decir que ya los territorios o los países no producen todo tipo de productos dependiendo de su clima, sino que producen alimentos que se pueden exportar y se pueden comercializar. Es decir, tenemos Almería, que es la huerta de Europa para la exportación. Norte de África se está convirtiendo en nuestra zona de abastecimiento para las hortalizas, ¿sí? Tenemos ganado que exportamos. Entonces, cada país se está especializando, con lo cual es sumamente vulnerable a cualquier conflicto geopolítico. Esto es bastante importante. Luego tenemos otro problema y es, a nivel mundial, el consumo de carne se está disparando. Hay muchos países, muchos territorios que no consumían tanta carne. Antes no se consumía 2 veces, 3 veces. Hay familias que consumen carne todo el día. Bueno, pues esto genera una serie de impactos, no solamente relacionado con lo que yo estoy hablando del fallo estructural de los fertilizantes y el maíz, sino que la ganadería
es uno de los principales motores de cambio de uso del suelo, de deforestación en el sur global y por lo tanto de extralimitación de los límites planetarios, ¿no? Esta es una cuestión importante. Tenemos una gran vulnerabilidad del sistema porque, como yo decía, no tenemos un sistema alimentario territorializado. Cada vez perdemos más y más explotaciones familiares, ¿no? Y dependemos de esas grandes cadenas deslocalizadas y logísticas. Ahora se dice que la geopolítica de los alimentos no está determinada exclusivamente como antes por quién tenía la propiedad de la tierra, sino quién tiene el control de la energía y de los circuitos logísticos largos, ¿no? Entonces ahí está el problema. Bueno, pues ahora vamos a empezar a ver una serie de shocks de subida del coste de los insumos para los agricultores, del coste del gasoil, pero al final también del pienso animal, y con este sistema tan dependiente del petróleo, pues veremos cómo va a subir la inflación alimentaria. Hay 5 amplificadores que veíamos interesantes que nos pueden llevar al colapso si no hacemos medidas estructurales, ¿no? de fondo, ¿no? Hay una cuestión muy importante que decíamos, y es que en el día a día los que más vamos a estar afectados somos los ciudadanos, porque no podemos dejar de comer. O sea, en ese sentido, comer siempre vamos a tener que comer. La calidad de los alimentos pues puede variar según el precio del alimento, ¿no? No todo el mundo se puede pagar un producto fresco, de calidad, ecológico, de cercanía. Si encima el precio sube, pues al final muchas personas van a sufrir inseguridad alimentaria, ¿no? Y esto el sistema sabe que consumir siempre vamos a consumir, no lo vamos a dejar de hacer, no son unos zapatos, ¿no? Otra de las cuestiones importantes es ese control corporativo. Hay muchos agricultores que ya tienen, por ejemplo, fertilizantes aquí guardados para la cosecha que viene ahora en primavera, pero aún así todo va a subir de precio. ¿Por qué? Porque los alimentos son commodities. Lo que pasa en el cinturón maicero de Estados Unidos o en Brasil con la soja y las grandes corporaciones afecta al final el precio de todos los alimentos. Y esas empresas son las que menos se ven perjudicadas. Realmente es el tejido agrario. Muy importante, pues, esa vulnerabilidad que yo hablaba. Ahora tenemos grandes cultivos que son monocultivos muy extensos, que sin esos fertilizantes nitrogenados no funcionan, petrodependientes, y esa especialización regional. Cada vez vamos perdiendo esa diversidad productiva de la cual se abastecían las ciudades localmente. Ahora tenemos, bueno, pues una dieta sobredimensionada, que yo creo que habría que evaluarla, y sobre todo cadenas globales que el ciudadano, el pequeño productor, no tiene capacidad de incidir. Bueno, aquí por intentar cerrar con algo más propositivo, hay una cuestión importante que es, tenemos que intentar cerrar los ciclos a nivel regional y a nivel nacional, ¿no? Y esto es bastante importante. Tenemos que buscar, hacer incidencia, sobre todo política, porque tenemos que ir reduciendo parcialmente la dependencia con todos esos fertilizantes nitrogenados químicos, ¿no? Y hay muchas maneras de hacerlo como se hacía tradicionalmente, ¿no? Hay muchas maneras de conseguirlo, y sobre todo también tenemos que diversificar la producción. ¿Por qué? Porque ahora mismo nuestro sistema es tan vulnerable que cualquier shock que pase en Estados Unidos o en el Golfo Pérsico nos afecta directamente, ¿no? Entonces, ya desde los principios de la agroecología se lleva trabajando muchísimo de hay que diversificar, hay que apoyar al pequeño productor, hay que ir al canal corto, y en ese sentido, bueno, pues yo creo que el consumidor tiene ahí un papel bastante importante. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es, si no hay un cambio importante en la dieta y se reduce el consumo de carne, tampoco vamos a poder seguirnos abasteciendo de la producción local, porque no tenemos tanta tierra, no tenemos esa capacidad. Por mucha agricultura que tengamos extensiva, pues no tenemos esa capacidad para abastecernos, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante. Aquí, bueno, por cerrar, habíamos puesto como una tabla
Sobre todo aquí lo que es importante incidir es que tenemos que buscar un modelo alternativo de agricultura que nos prepare para todos estos problemas geopolíticos que van a venir. Y en ese sentido vemos que la política agraria común prácticamente no tiene apoyos para la agricultura periurbana, la que está en los alrededores de las ciudades. Prácticamente la agroecología, aunque los científicos llevan diciendo que es una disciplina que demuestra que es sostenible y puede alimentar el mundo, no se quiere apoyar. Y esto es una de las cuestiones más importantes que tenemos que recuperar, el papel del alimento y el pequeño productor. El alimento no es un commodity, el alimento es un bien común y es un derecho. Todos tenemos derecho a tener una alimentación de calidad y no solamente los que los podamos pagar. Entonces, bueno, con esta quería cerrar. La agroecología es seguridad nacional. Tenemos un fallo estructural, no es algo coyuntural, no es algo que simplemente dependa de que abran o no abran el estrecho de Hormuz, depende pues de ese modelo local, territorializado y sobre todo pensado para abastecer a las personas y para que no se convierta en un commodity más. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Carolina, gracias, Alberto, por meternos en el tema. Gracias sobre todo también a vosotras y vosotros que habéis optado por venir esta tarde aquí, siendo una primavera tan agradable ahí fuera. Creo que hay consenso, es un tema importante, pero es un tema que angustia y es un tema con muchos aspectos ásperos, ¿no? Pero quizá cuando uno va tomando conciencia desea entenderlo mejor y ver qué se puede hacer. De alguna manera voy a retomar el tema del petróleo. Si luego queréis en el momento de las preguntas o en la conversación, en el coloquio que salga, podemos enfocarnos a los múltiples aspectos que la guerra de Irán ha puesto sobre la mesa en materia de cambio climático, en materia de pérdida de biodiversidad, de contaminación, efectos en la salud. Hay un montón de derivadas que, lógicamente, en esta presentación no había tiempo y nos hemos enfocado un poco en las cosas que en este tour que se está haciendo, como sabéis, en buena parte de España, en más de 40 sitios esta semana, pues para tener un poco de armonía con lo que se está haciendo en otros sitios, hemos puesto énfasis en lo que han contado Alberto, Carolina y ahora desarrollaré yo un poco, ¿no? Las primeras diapositivas que voy a poner están inspiradas en un informe de la Agencia Internacional de Energía. Para mí, como científico, es importante decir de dónde vienen los datos, porque ahora proliferan muchos datos, algunos están mejor basados, otros menos, y es importante ver de dónde viene. La Agencia Internacional de Energía no es inocente, pero desde luego tampoco tiene en principio una ideología concreta o un sesgo muy terrible en sus datos. Lo que hace es hacer un inventario de cuánto cuesta el barril de petróleo, de dónde viene, qué otras formas de energía, y se hacen estadísticas y periódicamente hace informes como este de finales del año pasado en el que he tomado algunos datos. Una de las ideas fuerza ya está aquí, ¿no? Nos estamos gastando el 90% del presupuesto dedicado a la energía en mantener a duras penas, como veréis en las gráficas, la producción actual. Esto tiene muchas más consecuencias y tiene muchas más conexiones con lo que ha dicho Alberto de lo que pueda parecer ahora en una primera instancia, ¿no? Este dibujo lo que representa es la situación de la derecha es ahora. El 80% de la energía que consumimos, el 80% sigue siendo dependiente de quemar combustibles fósiles. Dijimos que no lo íbamos a hacer, dijimos que estaba fatal. En el 2015 el Acuerdo de París, yes we can, todo maravilloso, todos los países lo firman, pero no sé qué pasa, que no llega el momento. Es verdad que las emisiones con Acuerdo de París son menores que si no hubiera estado el Acuerdo de París. Ese es el medio vaso lleno que uno pueda querer ver. Pero en el Acuerdo de París se dijo que a estas alturas del partido tendríamos que estar reduciendo emisiones y al menos no crecen. Ese es el lado positivo, pero no disminuyen. Y estamos muy lejos porque, claro, deberían ir descendiendo y a medida que pasa el tiempo y no descienden, nos vamos alejando cada vez más de donde deberíamos estar. Ese es el 80% y tendríamos que ir cuanto antes a un 20% máximo
de dependencia de quemar combustibles fósiles para obtener energía. ¿Y por qué? Bueno, si no queremos achicharrarnos. La ciencia te dice, el objetivo es, me lo ponéis sobre la mesa, esto es el objetivo político, social, y el objetivo que habíamos acordado era no achicharrarnos, también conocido como reducir el calentamiento global. Pero somos demócratas, si os parece bien otra cosa, para llegar a eso, para llegar a no achicharrarnos, para quedarnos en una zona de seguridad climática, en torno a 1,5 grados de calentamiento respecto a la era preindustrial, o ya lo estamos rebasando, pero bueno, que no rebasemos el siguiente nivel, que es 2 grados, que así dicho parece poco, pero es mucho. De estas cosas de cambio climático luego si queréis hablamos más, pero doy por sabida parte de las cosas y para ir entrando en cuestiones más actuales, ¿no? Pero fijaros esta gran brecha que hay entre dónde estamos y dónde deberíamos estar. De un 80 tendríamos que reducir a un 20. Y como insisto, es la Agencia Internacional de Energía, no es una agrupación ecologista. Aquí tenéis la curva de producción de petróleo. Esta curva lentamente, el petróleo convencional va bajando. Y puntualmente, nuestra adicción a la energía y sobre todo a la fácil del petróleo nos hace pegar estos exabruptos con pozos no convencionales. Habréis oído hablar del fracking. El fracking, que España, por cierto, fue modélica porque en su momento, en cuanto se empezó a plantear el fracking en España, dijeron que no, y nos dijimos que no, y no se hace fracking en España. Muy bien, pero sin embargo estamos comprando el petróleo de fracking de Estados Unidos. Esta es una especie de hipocresía muy común en los países del norte global, ¿no? Que vamos muy bien de teoría, no, yo estoy contra el fracking, ya, pero tu petróleo viene de fracking. Bueno, en fin, pequeños detalles. ¿Qué es el fracking? En 2 palabras. Es un petróleo que está en depósitos impermeables, difíciles, el petróleo fácil de sacar, ese que salía en las películas que tú pinchabas y salía petróleo, ese prácticamente está acabado. Queda mucho petróleo, pero una parte del petróleo que queda está metido en el subsuelo, rodeado de rocas que hay que romper. Y claro, romper esas rocas cuesta mucha energía, hasta el punto psicopático de que a veces cuesta más energía de la que te va a dar quemándolo. Pero, ¿qué puede salir mal? Bien, estos son los picos del fracking. Cuando de repente el sistema dice, ¡ay, no hay petróleo! Entonces se inyecta ahí lo que haga falta, se invierte muchísima energía y se saca un punto que dura unos meses de petróleo carísimo de fracking. Pero la tendencia, como veis, es inexorable. Más conclusiones de la Agencia Internacional de la Energía. Bueno, hay, como habréis visto, en todos los escenarios hay algún ingeniero enamorado de la tecnología que te dice, no os preocupéis, yo os voy a resolver con un sistema de captura y almacenamiento de carbono todos los problemas climáticos para poder seguir dependiendo de los combustibles fósiles. ¡Ay! ¡Qué bonito sería que funcionaran! La propia agencia ya dice que, por un lado, son sistemas estos de geoingenierías, de secuestrar el carbono emitido en la atmósfera, son muy intensivos en energía, con lo cual nos estamos gastando mucha energía en paliar un problema, pero es que además son muy imperfectos. Todas están muy por debajo del 100%. ¿Qué quiere decir? Que emites más CO2 del que secuestras. Lo cual a la propia agencia, que como digo, no es ecologista, pero hace números, dice poco aconsejable ir por esta vía. Aquí tenéis lo que os decía, dinero frente a producción, ¿no? Para mantener esta producción más o menos estable, para poder alimentar ese modelo petrodependiente que han ilustrado Alberto y Carolina, ¿no? Cada vez nos cuesta más dinero. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos petróleo fácil. De hecho, hay un declive natural de un 8%, ¿no? Ese declive natural lo compensamos ¿con qué? Con dinero. 570.000 millones de dólares requeridos en el año 2025. Solo para ir manteniendo una producción que ya está, que es desorbitante desde el punto de vista de sostenibilidad, pero que es insuficiente para las veleidades financieras y de desarrollo. Bien. Por conectar con algunas cosas que se han dicho, el tema de la comida y el tema de Hormuz y el tema de que nos quedamos sin urea. Fijaros un tema curioso. Los fertilizantes artificiales dependen del gas licuado y dependen por 2 vías. Una, porque el gas es una forma de energía para producirlo. Ya sabéis que hay mucho nitrógeno en el aire, ¿no? Pero está en forma gaseosa y no sirve. Por el proceso de Haber-Bosch,
convertirlo en un fertilizante nitrogenado, hace falta energía que se obtiene del gas, pero es que el gas además da el hidrógeno para hacer la reacción química que te permite convertir el nitrógeno del aire en un fertilizante. Así que es muy dependiente del gas licuado. Quizá hayáis oído hablar de un señor llamado Vladimir Putin, que se convirtió en una persona muy mala, a la que no se le podía comprar el gas. Bien, nos pasamos a comprarle el gas a Estados Unidos, pero subió otra persona que quizá conozcáis, que se llama Donald Trump, que también es muy malo, y que nos vende hoy por hoy una buena parte del gas. Ya, pero no queremos comprarle a Donald. A Vladimir, desde luego, prohibido. Entonces nos vamos a Qatar. Sí, Qatar produce mucho gas. Está muy conectado con Estados Unidos. Bueno, pero haremos como que no. Y claro, Qatar le han bombardeado buena parte de las instalaciones y además no lo puede sacar de allí fácilmente, con lo cual el gas licuado de Qatar ya tampoco sale. Para que vayáis viendo. Entonces, el sistema puede hacer varias cosas. El sistema, ¿no? En el sistema pues hay conspiranoicos, hay ingenieros, hay políticos, es una combinación muy variada. Hay algún científico que hace números y normalmente nos quedamos ojipláticos ante las decisiones. Y una de las posibilidades que podría ocurrir, y como decía mi abuela, Dios no lo quiera, es que empecemos a utilizar los biocombustibles como reemplazo del petróleo. Porque además, como tiene el prefijo bio, todo bien, ¿no? Biológico, biofantástico, todo. ¿Qué es un biocombustible hoy por hoy? Pues es una producción intensiva de materia vegetal que en lugar de comérnosla, la convertimos en un combustible. Esto es el biocombustible. Es un poco bio, sí, porque se hace con fotosíntesis, pero deja unos cuantos bios sin comer. Vale. La situación actual es más o menos, con la escasez, los biocombustibles generan aproximadamente un 2% de la escasez agrícola global antes de la crisis, digamos en una situación promedio en los últimos años. El escenario de la crisis actual lleva a una escasez aproximada en el medio plazo de un 16%. Pero es que si le metemos esa decisión de, Dios no lo quiera, utilizar los biocombustibles para suplir el petróleo, entonces la escasez agrícola iría hasta un 30% en el medio plazo. Igual no es buena idea ir a lo de los biocombustibles. Estos son los 570.000 millones de inversión, ¿no?, que dedicamos en el 2025 y que los inversores están ahí dispuestos para ir gastando este año y tal. ¿A dónde va? Bueno, en primer lugar, el dinero es muy cobarde y las inversiones van a lo más que se piensa más seguro, ¿no? Y toda esta complejidad que trae el largo plazo, no. Yo quiero la rentabilidad en el corto plazo. Entonces, por ejemplo, un 10% de ese dinero se va a financiar nuevas exploraciones de pozos petrolíferos. Pero no habíamos dicho que eso estaba prohibido. Bueno, ¿y desde cuándo lo que está prohibido no se puede hacer? Bien, pues el 10%. El 40% aproximadamente se mete en los campos convencionales, pues para esas pequeñas mejoras o esas pequeñas cositas que hay que irle haciendo. Un 20-25% va por el fracking. Esos pulsos, ¿no?, del adicto a la energía que necesita de vez en cuando una dosis un poco mayor, y un 20 o un 30% va para nuevos campos convencionales que, a pesar de que se decía que no había que hacerlo, lo estamos haciendo. Bueno. Pero claro, aquí tenemos una brecha entre el escenario de base y el escenario observado, ¿no? Tenemos un paracaídas de capital que lo que hace es reducir un poco las pérdidas, los daños, pero no los atenúa entero. Pasamos de una reducción del petróleo de un 8% anual normal, digamos por geología, a un 5,6% porque con esa inyección estamos exprimiendo los yacimientos geológicos. Y algo parecido pasa con el gas. Eso nos está costando muchísimo dinero, mucho esfuerzo global, económico, financiero, para estar donde estamos. Cada vez nos cuesta más. Bien, fijaros unas conclusiones que saca este informe de la Agencia Internacional de Ecología. La transición hacia los recursos no convencionales compró crecimiento a corto plazo, pero nos hipotecó la resiliencia. Algo parecido a lo que estaba diciendo Carolina con el sistema alimentario. O sea, en el corto plazo parecía que era un dinero que daba resultados. Claro, pero era un comprometernos en el futuro y no generar sistemas resilientes, sistemas capaces de amortiguar pues cosas como la guerra de Irán o anomalías de las que fueran. Y fijaros la última frase, ¿no? No se trata de abrir nuevos mundos en temas energéticos, se trata de sostener un ecosistema que es muy inestable. La pregunta no es ¿cuánto petróleo vamos a necesitar?, sino ahora mismo, desde el punto de vista energético, es si tenemos pasta para pagar la extracción, refinado y comercialización del petróleo.
Bien, vamos a cambiar un poco de tercio, pero vamos a meter el petróleo en realidad en un marco más global, ¿no? Una ecuación que podemos entender rota. En estas 4 fases pasamos por el imperativo del crecimiento infinito, ¿no? Este sueño un poco loco que ha llevado desde la revolución industrial, sobre todo, a pensar que cuanto más mejor y que había que crecer. A alguien se le olvidó que el planeta tiene límites y que el agua está limitada, que el petróleo está limitado. Todo esto se olvidó en algún momento y necesitamos aumentar constantemente el consumo material y energético. Punto 1. De ahí nos vamos al punto 2, sustitución tecnológica directa. Entonces vienen estos amantes de la tecnología, ¿no?, que están perfectamente erotizados por sus nuevos descubrimientos y te sustituyen un coche fósil por un coche eléctrico, como si eso no tuviera otros impactos. Pero bueno, necesidad de escala extrema, ¿no? Necesitamos cada vez más superficie y nos vamos llevando a descubrir ahora, por ejemplo, que la transición esta ecológica necesita de muchos minerales que no son tan frecuentes, que no están distribuidos donde sabíamos sacarlos, y nos empezamos a embarcar en nuevas aventuras extractivistas. Y finalmente el desplazamiento de los costes, ¿no? Aquí hay una palabra que la dejo como tarea para casa. Es escalofriante y cuando lo busquéis en casa tenéis que estar bien acompañados o bien de una persona querida o de una cerveza bien fría. Son las zonas de sacrificio. Las zonas de sacrificio, se habla de ellas en el bar, se habla coloquialmente, pero la Unión Europea y nuestro querido gobierno las tiene perfectamente cartografiadas y está perfectamente protocolizada la idea de zona de sacrificio. No es solo una conversación de bar. Unas pinceladas, como digo, es más que nada tarea para casa, pero España, en el marco europeo, es zona de sacrificio. Para poner un ejemplo, mientras en el norte de Europa se plantean plantas de reciclaje, en España se plantea la explotación y la extracción para abastecer a Europa. Hay algunos ejemplos, pero un balance a tiempo de ahora del CRMA, ¿no? Critical Raw Materials Act, es decir, la ley de materias primas críticas, ¿no?, va llevando 6 proyectos de extracción en España frente a 1 de reciclaje. A nivel europeo, España, sacrificio. Pero claro, esto es fractal. Te vas metiendo dentro del territorio y se repiten los patrones de heterogeneidad. Indudablemente tenemos un patrón de grandes ciudades como Barcelona o Madrid que son sumideros que demandan cosas y para ello requieren zonas de sacrificio. Y tenemos Cáceres, Albacete, Alicante con proyectos extractivistas tremendos. Algunos la ciudadanía los logra detener, otros se logran amortiguar en parte y otros se acaban haciendo, ¿no? Pero estos territorios de sacrificio tienen una huella masiva. Todo lo que empiece por macro, pues hay que ir recelando porque lo macro es extraordinariamente vulnerable. Tan rentable como vulnerable. Es una rentabilidad volátil derivada de lo grande. La relación coste-beneficio es mucho más favorable por economía de escala, pero requiere una constancia de aporte de cosas que lo hace vulnerable, aparte de ese pequeño detalle de que el mundo es limitado, que se nos suele olvidar en la ecuación. ¿Pero qué se está extrayendo en esos sitios para ver? Bueno, en algunos sitios litio, por ejemplo, delante de la casa de Cáceres, eso es de las que se han logrado detener, pero Europa decidió que el litio era estratégico y en Cáceres, además justo enfrente de una ciudad que es patrimonio de la biosfera, dijeron, ahí, ¿qué importa que haya cacereños y patrimonio? Da igual, lo sacamos. Eso de momento se ha detenido. En unos sitios es litio, en otros sitios es otro elemento, en otros sitios es provisión bruta de material, minas que estaban medio abandonadas se reabren, y empieza a haber desde macro y no tan macro proyectos que lo que pretenden es abastecer de media docena de elementos básicos en primera instancia a Europa. Todo esto para que lo de zonas de sacrificio no duela tanto, se intenta compensar con... bueno, tenéis aquí una planta de biogás que huele que apesta, o tenéis una macrogranja que es horrible, tenéis una mina que genera cánceres de pulmón, pero bueno, esto trae riqueza. La riqueza no se termina de ver nunca, por eso esta balanza está inclinada en el lado de la realidad material, porque las promesas corporativas es que nunca terminan de ocurrir. Uno tiene que ir y ver lo que pasa, porque las promesas y la teoría lo aguanta todo, pero el empleo local estable no se termina de ver. De hecho, muchas de estas macro cosas están automatizadas, con lo cual con muy poca gente se llevan grandes instalaciones de vacas o mineras o macro cosas, ¿no? Así que empleo local no se genera, y como hay un deterioro ambiental, muchas iniciativas
agroecológicas o de turismo rural, etcétera, se van al garete. Siempre me gusta plantear a las empresas cuando hablan, no, es que vamos a llevar a 7 conductores de camión, a 4 técnicos de no sé qué, y los 30 o 40 personas que han dejado ya sus empleos porque lo habéis destrozado todo en ese balance, bueno, así que la parte de ocupación masiva del suelo, de transformación industrial, de conflictividad social, de rentas extractivas que fluyen hacia otros sitios, pues hace que este tema de zona de sacrificio no traiga muy a cuenta. Y por acabar, o ir acabando, con un tono también como hicieron mis compañeros, sobre todo Carolina, de decir, hagamos de esta situación una oportunidad para hacer cosas mejor. Veamos el decrecimiento económico, esa palabra que en algunos sitios suena a blasfemia, pero que a mí me encanta, primero, usarla porque es muy clara a lo que significa. También se habla de post-crecimiento, pero quizá la idea de post-crecimiento es más ilusionante que hay después del crecimiento, pero también es, para muchos, un poco confusa. ¿Qué hay detrás de ese crecimiento? Podemos hablar, está Hugo por ahí que lo explica muy bien, pero bueno, de crecimiento económico, sobre todo en lugar de castigar al consumidor, lo que busca es frenar al productor. Y esto, claro, hay que tener una valentía política importante. Y por ahora, nuestra Úrsula, que ya confesó el otro día que el sistema europeo de valores se ha acabado, pues no tiene esa valentía, ¿no? Así que lo de pedirle a los productores, ¿quién va a la gran empresa y el cascabel al gato? ¿Quién le va a decir a una mega empresa, vas a tener que bajar tu producción? Sean gigavatios, sean camisetas o sean refrescos azucarados, me da igual. Pero la producción hay que enfriarla por todas estas razones, para reducir vulnerabilidades, dependencias, impactos y ganar sostenibilidad. El norte global va a acabar decreciendo. Por eso es inevitable, pero lo podemos convertir en algo inspirador. Porque ya que es inevitable, en lugar de esperar a que ocurra, que ocurrirá de una manera abrupta, desordenada, injusta, pues podemos irlo planificando para que sea un poco menos injusta, menos brutal y más repartida, ¿no? Y esa es la idea del decrecimiento, que luego podemos hablar más, ¿no? Pero básicamente lo que no queremos, cuando uno se para a pensar, que esto ocurre muy pocas veces, y ese uno puede ser un presidente o puede ser un CEO, si se paran a pensar, nadie quiere patios traseros. O sea, ¿sabéis esa expresión anglosajona de not in my backyard, no en mi patio trasero, ¿no? Porque todo el mundo quiere una determinada, no sé, infraestructura o industria, pero que no estén cerca de su casa o de su pueblo, ¿no? Eso es lo que se quiere decir. Pero es que la transición no necesita de esa zona de sacrificio. La transición con zonas de sacrificio es en realidad un parche para seguir con el modelo. Y por eso hay que sacrificar unas zonas. Y si aprovechamos esta oportunidad para reducir la producción, para redistribuir las riquezas, crecimientos y demás, pues no hace falta tanto patio trasero y el autoconsumo en espacios muy antropizados, por ejemplo. Ya sabéis que paradigmáticamente, hace 3 o 4 años, la Unión Europea le dio un tirón de orejas al gobierno de España porque no le decía a las empresas eléctricas que dejaran de poner tantas pegas. Era clamoroso la cadena de obstáculos para que alguien lograra poner el autoconsumo. Y era tan clamoroso que hasta en Bruselas dijeron, oye, Iberdrola, perdón, empresa eléctrica, no pongas tantas pegas. Y ponen algunas menos, pero ahí está. Pero se da la paradoja de que aquí tenemos mucho sol y muy poco autoconsumo, y en Alemania es al revés. El sistema alemán no es que sea ni mejor ni peor, también tiene sus paradojas, pero en Alemania hay una gran libertad, en el sentido auténtico de la palabra, en el sentido electoral, de autoconsumo, de poner paneles fotovoltaicos, incluso hay modelos pequeñitos que los puedes colgar por tu balcón, que no te van a dar a lo mejor el 100% de lo que necesitas, pero oye, pero va reduciendo la factura y va reduciendo esa dependencia. Pero aquí el monopolio pues tiene mucho peso en la política. Tenemos la circularidad un poco más real, ¿no? De circularizar mejor la economía, y las comunidades, sean energéticas o sean de producción agrícola, ¿no? El ponernos de acuerdo en lo local para hacer cosas locales que sean producidas y consumidas localmente, ¿no? Por poner otro ejemplo, y por cierto, os recomiendo mucho este blog de Marga Mediavilla, de Habas Contadas. Es una científica de la Universidad de Valladolid que hace modelos físicos complicados, pero que en su blog cuenta cosas muy, muy didácticas, ¿no? Y de ahí he sacado algunos números para esta ilustración.
O sea, ante la situación en la que estamos, con esa eventual crisis alimentaria y demás por las fertilizantes que Carolina ha ilustrado muy bien, podríamos optar por la sustitución tecnológica y entonces abrirle las puertas a esa persona que viene exultante diciendo tengo la solución tecnológica, o bien reducir la demanda. Claro, esto es un poco bolchevique, antisistema, revolucionario, pero es que fijaros, si logramos que solamente el 3% de la humanidad fuera en bicicleta, el 3% tampoco, no sé, son 260.000 personas en el mundo, estaríamos por reducción de la demanda, no tendríamos que tocar ni un solo cultivo para mantener el sistema alimentario. Es un número un poco grosero para que veamos que la tendencia sería empezar a usar biocombustibles para que el sistema siga a lo loco, y si en lugar de sustituir tecnología reducimos la demanda, ya, pero es que eso es muy bolchevique. Bueno. Y por ya terminar, y como os decía que hay muchas ramificaciones de lo que estamos tocando hoy, es cierto que cualquier estrategia de mitigación del cambio climático, cualquier estrategia de tocar las teclas importantes del sistema energético global son complicadas y por tanto va para largo. Nadie va a ver, ni un político, ni muchos ciudadanos y ciudadanas van a ver los resultados en el corto plazo de hacer esas estrategias, pero lo que sí veremos casi instantáneamente son resultados positivos en nuestra salud. Por eso cada vez más personas nos dedicamos a hablar de la salud, aunque no seamos médicos, porque vamos entendiendo la salud en un sentido más holístico, más planetario, pero incluso la salud mental y física se ve rápidamente favorecida por una disminución de la dependencia de petróleo. El año pasado, en septiembre, salió un informe que se llama From Cradle to Grave, desde la cuna hasta la tumba, viendo toda la cadena de extracción, procesado, refinado y transporte del petróleo, cómo nos va afectando toda la cadena a todas las fases del ser humano, incluso antes de nacer, por la conexión entre la madre y el feto. Es espectacular. Y por cierto, una pregunta. En el mundo hay un sitio que tiene el corredor del cáncer. Ese corredor del cáncer es un sitio donde los niveles de leucemia y de linfomas son extraordinariamente altos, muy superiores al entorno. ¿En qué país pensáis que está ese corredor del cáncer inducido por el petróleo? Estados Unidos. Muy bien. Había otros candidatos, porque hay países que producen mucho petróleo en condiciones bastante, digamos, catastróficas o con poca seguridad, y uno pensaría, ostras, pues en, no sé, Nigeria o yo qué sé. Pues no, es el propio Estados Unidos, en Luisiana, concretamente. Hay una zona donde la gente se está muriendo de enfermedades crónicas agudas, la combinación de crónico y de agudo, derivadas del refinado masivo continuado de petróleo. Así que las implicaciones positivas en la salud de ir abandonando el petróleo se iban a notar en, no sé si semanas, pero en meses y en muy pocos años, ¿no? Temas cardiovasculares y respiratorios, eso es prácticamente instantáneo. Y la mortalidad materna e infantil, que a lo mejor a nosotros en el privilegiado norte global nos parece, bueno, algo ya resuelto, esperemos que no decaiga, pero hay muchas zonas del mundo en el que la maternidad y las fases más tempranas de nuestra vida están muy afectadas negativamente por el petróleo. Así que estos serían algunas cosas tangibles y rápidas, impactos positivos en nuestra salud de ir soltando esa dependencia con el petróleo. Así que con esto termino, es un poco el repaso de muchas ideas que van explicando, no fue normal lo que pasó, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, no es normal lo que está pasando ahora, ni cómo lo estamos planteando, o cómo algunos miran a otro lado, o cómo se va a aplicar el business as usual, y desde luego no va a ser normal. Y tenemos que desarrollar la capacidad de asombro y de no normalizar cosas que no lo son. Muchas gracias. Vamos a abrir un turno de palabra, en primer lugar, para cualquier cuestión que haya surgido de la presentación que no haya quedado clara, pero también enfatizar que estas charlas no quieren solo ser una transferencia de conocimiento, que en muchos casos ya los tendríais, sino también un movimiento constituyente, un movimiento de organización que sirva
para anexionar e integrar a todas las personas que estamos preocupadas por la actual coyuntura y que de alguna manera estamos muy ansiosas porque empiezan a aplicar muchas de las soluciones que tenemos. Pero para eso sabemos que necesitamos poder democrático. Entonces, yo con esto os doy el turno de palabra. Si alguien nos pudiese, bueno, en función de las palabras que haya, lo gestionamos de una manera o de otra. Y al final, que creo que si os parece a todas bien, nos podemos dar 25 minutos 30 para el diálogo y tratamos de cerrar pensando qué elementos constituyentes, qué vínculos, con qué organizaciones podemos lograr que todas nosotras, todos nosotros, todos nosotros estemos organizadas en relación con las personas que están haciendo el tour en otros lugares de territorio. Dicho esto, cualquier mano levantada será bienvenida. Yo era un poco saber, decir que sobre qué movimiento, qué relación hay con lo del foro más allá del crecimiento, si sería el sitio donde más fácil ir o a lo mejor hay otro, porque cuando hay tantas cosas... Efectivamente. Pues quizás, Hugo, ¿quieres hablar del foro social ya que ha salido con esta primera pregunta? Efectivamente, hay un diagnóstico plenamente compartido con la presentación que ha habido ya aquí, el Foro Social Más Allá del Crecimiento. Y precisamente desde el foro, desde ese diagnóstico compartido, lo que queremos trabajar en los próximos meses es en un programa común desde la sociedad civil, para el cual ya hemos puesto algunos bloques, ¿no? Ese trabajo que se hizo en la Universidad Autónoma en el encuentro de los pactos ecosociales en febrero, y a partir de ahí, con las más de 130 colectivos, organizaciones y las redes que hay ahora mismo en el foro, vamos a desarrollar un programa participativo en Decidim, una plataforma de software libre y abierto, que estará abierto a la participación de todas las entidades y personas que compartimos este diagnóstico. Vamos a estar en ello los próximos meses, lo digo en plural porque muchas de aquí sé que ya lo conocéis y se ha mencionado, entonces yo estaba aquí también hoy de paso, mañana voy a Albacete donde tenemos un encuentro también y habrá un encuentro también en Sevilla. Y todas las personas integrantes, las más de 40 personas integrantes del No Normal de Tour, también están vinculadas de algún modo y conocen el proceso. Entonces, bueno, queremos unir a toda la gente que está en la investigación, la academia, con los movimientos sociales, con organizaciones sociales y sindicales, desde las cuales trabajar en un programa común y en los próximos meses también pensar y hablar desde nuestra honestidad de diferencias estratégicas sobre un plan de acción común, ¿no? Como sociedad civil ante esta situación, con una mirada también internacional, ¿no? Porque partíamos de esa conferencia que hubo en septiembre con un diagnóstico común, un proceso de construcción y una vinculación a un proceso internacional. Así que os animo a todos, todas y todes que podáis entrar en la web Foro Social Más Allá del Crecimiento, beyondgrowth.es, y ahí encontraréis información y también podéis acercaros a cualquiera de nosotras que compartimos esto. Sí, Foro Social Más Allá del Crecimiento, si la buscáis en cualquier navegador, os llevará a la web, que es beyondgrowth.es, y ahí encontraréis para suscribiros a la lista de correo. Tenemos la próxima plenaria el 27 de abril y este programa estará sobre todo en marcha a partir de junio. Estamos integrando todo ese trabajo que se ha hecho. Por ejemplo, Carolina está en el Pacto Alimentario u otros. Fernando estuvo también en el foro en febrero. Entonces, bueno, hay personas colaborando en distintas facetas en los 12 pactos ecosociales y os invitamos a todas a acercaros a participar y que construyamos realmente este poder constituyente del que habla Alberto, desde la pluralidad y desde también la alegría colectiva de hacer un proceso significativo. Gracias. Mencionado lo internacional. Sí. Ahí, Red FA, ¿es una red más internacional? Sí, hay varios vínculos a nivel internacional. Por una parte, ha habido otras conferencias, Beyond Growth, en otros países. La primera fue en Europa, en el Parlamento Europeo 2018, más enfocada, digamos, a políticas públicas, pero lo que estamos haciendo es, partiendo de esta narrativa, de esta contranarrativa, generar un contrapoder sobre esto, ¿no? No pensamos que esto solo va de ciencia política, es un elemento, pero a partir de ahí pues tenemos ahora conexión con la Red Internacional de Decrecimiento, International Degrowth Network. Yo también soy parte de Research and Degrowth, un laboratorio de ideas que está en Barcelona con una vocación de investigar el decrecimiento, que se está haciendo investigación muy fuerte en el ICTA en Barcelona. Y entonces, bueno, esta red, digamos, plural, pues está apoyando, pero también hay muchos otros colectivos que también a nivel internacional van a estar allá. Va a haber una conferencia internacional de crecimiento en Irlanda en el verano de 2027 en Cork. Entonces, también si tenéis interés en la International Degrowth Network, es como ese paraguas a nivel internacional, compartido con muchos movimientos del sur global, porque hablamos con claridad de que el decrecimiento es una propuesta para el norte y desde el norte,
y en solidaridad con nuestras luchas anti-extractivistas y decoloniales del sur. Entonces, bueno, desde esa pluralidad queremos ir construyendo. Así que cualquier cosa estaré por aquí al final también. Muchas gracias por el espacio. Que me gustaría un poco vectorizar o focalizar, aterrizar en un diagnóstico, un plan de acción más localizado, eso en nuestro caso de Madrid, ¿no? Entonces, el otro día en la de Asier en Getafe, y Luis, salimos en el bar, empezamos a hablar de grupos de apoyo, pero claro, nos viene la frase de Turiel de en 2035, 50 grados en Madrid, te da un parraque, vamos, te mueres. Y entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, no sé, o sea, esto ya es una opinión personal vuestra que os estoy pidiendo, a lo mejor no es el lugar adecuado, pero es como que, ¿qué proyección tenéis para esta ciudad a corto o medio plazo? ¿Tiene esperanza? ¿Hay una rendija de luz? ¿O la única vía posible es la migración? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el norte? ¿O si realmente nos podemos quedar aquí a luchar por algo? ¿Cuál sería vuestra propuesta para empezar? Y no hace falta que respondáis, a lo mejor esto es más para después en el bar, no lo sé, ¿eh? Yo personalmente te agradezco muchísimo que hayas traído esto porque parte de la dimensión constructiva creíamos que era más interesante que estuviese en el diálogo y en el debate. No tanto llegar, esto es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, en primer lugar para el territorio creo que una de las cosas que se podrían hacer hoy mismo es generar un grupo de Crece Madrid para articular movimientos, propuestas, etcétera, y seguir en contacto con respecto a los planes de acción que se puedan seguir desde instancias que nunca se van a proponer desde un solo lugar, sino que se tienen que construir colectiva, cooperativa y pluralmente. En todo caso, y mojándome más a la pregunta, creo que sí. Una de las cosas que quizás no hemos llegado a explicar con claridad es que los sistemas de dominación que actualmente nos hacen cómplices y rehenes de este sistema extractivista, capitalista, colonial, injusto y miserable, también van a estar en crisis. También son petrodependientes, la policía es petrodependiente, las cárceles son petrodependientes y podríamos decir que unas buenas dimensiones del racismo también lo son. No todo, quiere decir, de los sistemas de dominación que hacen que sea imposible cambiar nuestra organización social, pueden quebrar. Voy a poner dos ejemplos solamente que creo que son muy importantes respecto a la organización del alimento y la organización de la vivienda, que son cosas que en esta ciudad sabemos de sobra que nos escuecen y en muchas ciudades del mundo. Respecto a la organización de la agroalimentación, vamos a tener que volver a economías primarias, es decir, donde una buena parte de la población podrá y podremos trabajar en la producción de alimentos. En qué condiciones de dignidad social lo hagamos, eso depende de las luchas políticas. Pero una de las cosas que vamos a tener que hacer es que si enfrentamos una crisis con la que probablemente suceda, tenemos que generar una inflexión hacia garantizar la dignidad social en la producción de alimentos y en su distribución. Y eso lo podemos hacer desde las organizaciones, desde los barrios, solo tenemos que hacernos con los terrenos que las corporaciones ya no van a poder seguir acaparando. En segundo lugar, respecto al transporte, tanto aéreo como de vehículos, el sistema de turismo global que se está expandiendo por nuestras ciudades y que nos llena de Airbnbs, que nos echan de nuestros barrios y que nos empobrecen sistemáticamente, dependen de un flujo de queroseno que se puede cortar. Podríamos observar que una buena parte de las viviendas ocupadas pueden ser retomadas como bienes comunes para la sociedad. Y en estas condiciones la rentabilidad del turismo puede caer en picada por la elevación de los costes del transporte. Entonces tenemos que organizar una respuesta para garantizar el derecho a la comida y el derecho a la vivienda. Y el día de mañana eso lo podemos hacer mejor con bicicletas que con los vehículos que nos atropellan y que nos enferman y que nos obligan a ir a trabajos que no queremos. Entonces, esos tres frentes van a ser frentes de lucha social, pero para ello sabemos que nuestra única oportunidad no son ni las armas, ni el tener medios de comunicación, es el organizarnos y el número, el ser más y el tener una solidaridad que haga palidecer a estas estructuras de violencia que nos tienen humillados, deprimidos y tristes y viendo cómo nuestro consumo diario es cómplice de barbaridades absolutas en territorios del sur. Entonces, bueno, yo apelando a eso, que cuando acaba este sistema también acaban sus sistemas de dominación y que, por supuesto, no es decir la mala noticia de la ciencia y luego ya, sino entender que esta es una oportunidad para el poder democrático y para organizar el poder popular, y lo podemos hacer ya desde aquí, por ejemplo, constituyendo un grupo de Crece Madrid para que sea un puente comunicativo con los siguientes, o de No Normal Madrid, que sea un puente comunicativo con el resto de las plataformas. Bueno, y
en paralelo a lo que ha comentado ahora Alberto, hablar de escenarios también, que es una de tus inquietudes y que muchas veces dices, bueno, ¿dónde vamos a estar? No es fácil porque son escenarios multifactor, ¿no? Por un lado está el sistema físico-climático, que ya en sí tiene su complejidad, pero va a depender mucho de hábitos, de urbanismos, ¿no? Va a depender el cómo sufras. No es lo mismo una temperatura con un modo de vida que con otro modo de vida. Y ahí hay una interacción que los escenarios no lo tienen más difícil de calibrar. Para añadir la necesaria positividad en todo esto, que necesito, esto vale por mí y por todos mis compañeros, pero por mí el primero, porque es que si no petamos, ¿no? Algunas piezas, no tanto como soluciones, sino piezas de sensatez bastante sencillas. No es lo mismo darse una hostia a 300 kilómetros por hora que a 60. Te das una hostia, sí, pero de la de 60 a lo mejor no solo sobrevives, sino que solo te rompes un brazo, ¿no? Y tenemos las posibilidades, tanto de adaptación como ya la mitigación a más largo plazo, de que el colapso, sobre todo de origen climático y en cascada con todas estas cosas que hemos visto, irlo frenando. Lo podemos hacer. Hasta digamos, en una escala de una década, se puede notar, ¿os acordáis aquella idea de cuando estábamos en la pandemia, la curva de contagios, que había que aplanar la curva? Estábamos todos obsesionados, hay que aplanar la curva, se aplana o no se aplana de una maldita vez la curva de contagios. Bueno, pues estamos aplanando algunas curvas, la curva de emisiones que os decía, ¿no? Bueno, pues ahora hay que seguirla aplanando un poco hacia abajo. Mientras aplanamos esa curva, hay otras curvas que tienen que ver con los usos, con el urbanismo, ¿no? Claro, esta ciudad es una ciudad delirante, ¿no? En parte tienen que ver a los que hemos elegido para que la dirijan. El delirio es, la Puerta del Sol tiene 55 grados y tú pones unos tolditos que parece el equivalente en sombra a un tanga. Cuando lo que debería ser es árboles que además de sombra transpiran y refrescan. Hay que pensar que en algún momento los responsables del urbanismo y la planificación de esta nuestra querida ciudad pues entrenen. Pero fíjate que hemos talado 370 árboles para hacer un circuito de Fórmula 1. Claro, es que esto no es lo mismo tener olas de calor en una isla de calor como es Madrid, ya sabéis, isla de calor, y encima te viene la ola de calor, ¿no? Y así, la isla de calor de Madrid llega a tener 8 grados de más temperatura que en los alrededores. Eso es la isla. Pero luego te viene una ola de calor como la de agosto del 2025, en la que sostenidamente 15 días tienes temperaturas muy altas por encima de lo habitual. No es lo mismo tener un circuito de Fórmula 1 que tener árboles, ¿no? Y aquí en esta ciudad ha habido movimientos muy interesantes con un éxito parcial, ¿no? De no a la tala y de poner un poco de sensatez. Bueno, pues eso va cambiando la gravedad del escenario, ¿no? El cómo lo sufrimos. Las temperaturas van a estar subiendo. Este año, por cierto, tenemos un super niño, es decir, los eventos del niño. Ya la ciencia tiene claro que están aumentando en intensidad y frecuencia con el dichoso cambio climático y ahora vienen más seguiditos y algunos, como el de este año, pues muy cálidos. Entonces va a haber años todavía más fuertes de lo que va a ser la tendencia global, pero que nos pille con refugios climáticos, por ejemplo, ¿no? Fijaros que en la ciudad de Valencia estuvieron a punto de quitar los refugios climáticos porque es que nadie los usaba. Eso es como si a un barco le quitan los salvavidas porque es que nadie los ha usado. Entonces, ¿hay alguien al mando? Es para añadir un poco de el margen que tenemos de maniobra dentro de un clima que va a ser bastante feroz. El tema de la alimentación, bueno, yo creo que hay bastantes iniciativas que se están desarrollando a nivel estatal. Para mí una de las iniciativas que más poder de transformación tienen son los supermercados cooperativos. Tenemos el supermercado cooperativo de la OSA en Ventillas, iba a ser un supermercado cooperativo en Lavapiés, no salió adelante. En Getafe está tratando de sobrevivir. Y claro, aquí también te encuentras con que, bueno, las iniciativas están, es una alternativa para que los pequeños productores tengan donde vender, decidimos lo que consumimos de manera asamblearia.
podemos comprar todos los alimentos y aún así la OSA no consigue estabilizarse y ser viable económicamente, ¿no? Porque siempre estamos, no, pues no tenemos tiempo, no puedo hacer un periodo de estar 3 horas ayudando a mantener el supermercado cada 4 semanas, ¿no? Entonces también creo que hay que hacer como una reflexión colectiva de que muchas soluciones ya están, pero es que ni siquiera somos capaces de apoyarlas y que salgan adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tampoco se trata de buscar recetas mágicas porque ya hay muchas cosas, lo que pasa es que no conseguimos que estalen y el problema es de qué nos vamos a alimentar en el futuro si no tenemos pequeños productores que nos abastezcan de producto fresco y de calidad que vamos a comer. El producto transformado con maíz transgénico de Estados Unidos en lata, ¿no? Entonces, o sea, que lo que quería decir es que tampoco se trata de buscar cosas nuevas, que ya hay cosas que están pasando en Madrid. Lo que pasa es que están muy frágiles. Yo me llamo Pedro Serena, conozco a Fernando, soy investigador del CSIC. Pero aquí vengo en representación de una zona sacrificada. Yo represento a 126 pueblos de Castilla y León, porque soy de Stop Biogas Castilla y León, en el que estamos de alguna manera. Entonces, una de las cosas que dice Fernando muy acertadamente es la desconexión que tenemos todos con el medio natural y esencialmente desde las ciudades. Entonces, yo diría que es muy importante que en las ciudades nos reconectemos con el campo y entendamos que dentro de 5 años, seguramente 10 años, cuando yo me duche en casa, un 50% de mi gas va a ser de fracking, pero otro 40% va a venir de plantas de biogás, ¿de acuerdo? Que a su vez lo que están haciendo es campear muchísimo la contaminación por nitratos en los pueblos, esencialmente para exportar 7 millones de cabezas de ganado a China, de cerdos, ¿no? Es decir, de nuestra población, una cabaña de cerdo de 40 millones. Entonces, esa falta de saber de dónde vienen las cosas, es muy importante que volvamos a asumirlas en el mundo urbano, ¿no? Esa reconexión con el ambiente, con el campo, ¿no? Muchísimas gracias. Teníamos otra palabra por allí. Sí. Quizás es una pregunta un poco tonta, pero ¿cómo hacemos para llegar y divulgar esto a la gente de derecha? Porque no hace falta más que rodearnos y ver más o menos de qué pata cojeamos aquí. Pero me parece algo importante, porque yo vengo de una familia en la que, soy como la ovejita negra. Si yo cuento esto, automáticamente se me tacha de perro flauta o se me tacha de econazi y, me parece importante llevar este discurso a la otra parte de la humanidad, que es el 50%, al menos aquí en España, pero yo al menos me siento súper impotente. Muy rápidamente, solo decir que uno de los objetivos que salgan de constituir un grupo será investigar cuáles son los marcos comunicativos mejores para llegar a otros lados. Es una de las tareas pendientes y que es una de las pendientes de los tipos de organización que salgan de aquí también. Pero ¿y Fernando quería decir algo más? Bueno, hay varios modos de acción que tenemos que mover en paralelo. Uno es una acción más coordinada y más en plataformas, en grupos, en colectivos y demás, que está muy bien, pero que no es incompatible con el que cada uno de nosotros y nosotras actuemos de altavoz. Y tenemos que aprender, y este tour tiene una dimensión en ese sentido, cada uno tiene que aprender lo que pueda del mensaje y hacer lo suyo, y aprender, la parte más difícil no es el contenido del mensaje, sino cómo se comunica a audiencias hostiles o diferentes. Que no es trivial, yo me lo tomo, y el humor es una herramienta clave. Si logras reírte con una persona de derechas y que la de derechas no se ría de ti, sino que os reáis juntos, ya has dado un paso. Hay un pequeño manual que podríamos desarrollar, si queréis, pero que es bastante intuitivo y que pasa por la empatía y que tienes que no apelar a ese sentido de superioridad que normalmente se tiene desde los ámbitos académicos o desde una izquierda más dada a polemizar y a debatir y a hacer tal. Eso hay que intentar guardarlo en un cajón porque no sirve para empatizar con la derecha. Y la derecha todavía ni tan mal, pero tenemos la ultraderecha, ¿no? Y la ultraderecha no es un fenómeno, digamos, teórico. Está bloqueando la toma de decisiones en Europa, en España.
Ahora en Extremadura estamos viendo, en fin, lo que ha supuesto que Vox entre en el Parlamento de Extremadura, por poner una cosita ahí cerca, es violar un derecho humano universal, ¿no? Ya los españoles son mejores que los no españoles. Esto es reciente. Entonces, la ultraderecha está ya ahí y hablar con la ultraderecha es como que quema. Pero hay que aprender a no quemarse mucho y hay que ensayar y hay que estar. Yo he estado en varios foros de ultraderecha y os digo que es agotador porque el esfuerzo es intentar empatizar con algo que está en las antípodas ideológicas, pero ese es el desafío. O sea, hay muchos desafíos en paralelo. No es que todo el mundo tenga que hacer todos los desafíos. Tú puedes ir al trabajo en bicicleta, no está mal, ya haces algo. Pero un desafío muy importante es que los que podamos, cuantos más mejor, nos convirtamos en altavoces y no estemos a la espera de plataformas que instrumentalicen y nos den instrucciones y vayamos todos juntos a una sentada y están aquí los de derechas y aquí los de izquierdas, que también, pero no esperemos a eso, porque tenemos, dicho ya en plan un poco cachondeo para distender, tenemos al cuñado en Navidad. O sea, hay muchas situaciones en el trabajo, en el ascensor, en el museo, que te encuentras a esas personas y aprender a humanizar la conversación con el diferente es casi una tarea urgente en el siglo XXI. Porque hablar entre nosotros está guay, porque más o menos pues, estamos en la misma onda, aprendes algo más, compañeros, solidarios, tal. Pero lo que es difícil es con una persona que está a las antípodas de las emociones, de los valores y tal. Y no se trata de adoctrinarlo, ni tampoco de convencerlo plenamente, sino de encontrar un algo en común para que no se hagan algunos de los disparates mayores. Y eso hay que desarrollarlo. Yo sí que lo digo encarecidamente, lo tenemos que desarrollar también como una tarea individual, que luego tú puedes contribuir a un grupo, a una plataforma, pero todos tenemos que hacer ese ejercicio, ese esfuerzo, que ya os digo que es agotador, pero es muy necesario. Yo ya voy al 2027 y esto qué viabilidad o cómo se implanta o cómo se hace hueco dentro de un programa electoral, si es que es posible, o si es la ultraderecha, que es lo que se está hablando ahora, ¿cómo incluyes esto? ¿Me explico lo que quiero, la duda que tengo? Dar viabilidad a esto a partir del 2027, que no sabemos o sí sabemos cómo se va ya lo que vamos a tener. Claro, pues desde muy pronto se van a empezar a tomar medidas de excepcionalidad. Ya están pidiendo en Europa que se teletrabaje y, bueno, hemos visto políticos supuestamente afines diciendo que no aceptan esa posibilidad. Pero aquí la cuestión es que vamos a tener la oportunidad de intentar, por un lado, generar formas de vida lo más resilientes posibles a la vida sin petróleo, pero por otro, estudiar de qué manera elevar a distintas representaciones, alcaldías, ayuntamientos y partidos políticos el programa de acción que mejor proteja los intereses colectivos. Y claro, para eso hace falta base, crítica, hace falta movimiento y hace falta agarrar de la corbata a más de uno que se le olvida que la corbata se la cosen los demás y decirle tú estás aquí por nosotras. Y tu función es representar nuestros intereses. Entonces es otra posibilidad, pero sin duda vamos a tener que pelear todos los frentes, el mediático, el social, el cooperativista y el político. Porque es muy loable y lo que estás diciendo es que es para quitarse el sombrero. Pero claro, nosotros estamos en lo que ha dicho Fernando en la misma onda. Pero ¿y esta gente cómo luego cuando está en...? Es que me temo que a partir de va a haber muchos problemas. Esa chaite también respira, también bebe agua, también se enamora. Pero hay que encontrar la forma. Mira Meloni, no la voy a poner de modelo, pero ya... O sea, quiero decir que en la ultraderecha también hay fisuras, no es un bloque monolítico, también hay personas que de repente dicen, uy, se están pasando un poco los compañeros. Entonces, eso es empatía. La palabra empatía la tenemos que practicar y conjugar. Que hablabas antes de Crece Madrid, no sé si se ha vuelto a crear de Crece Madrid, yo me fui a apuntar en 2015 por ahí y hacía reuniones en un centro social que ya no está y de pronto desapareció y si, pues, no sé si alguien ha abierto algo que se llame de Crece Madrid, sacarlo de aquí otra vez. Claro. No sé si el dominio está o no está o ponerle otro dominio para...
volver a montar esa organización y que esté articulada con el foro social, ¿no? Un poco. Esa es la idea. Yo no sabía que había otra organización. Sí existió, de Crece Madrid, y yo fui se llamaba La Morada, un centro que estaba por ahí por Chamberí. Efectivamente. Y fue una reunión que se llamaban de Crece Madrid en 2015 y tal. Lo que pasa es que después, pues en ese momento dejé de ir porque tenía que hacer otras cosas, y cuando fui ahí ya no existían de Crece Madrid. Se convirtieron en una consultora ambiental los que quedaron de la organización. Bueno, una historia. Total, que habría que crearlo hoy. Yo me llamo Víctor y bueno, quería un poco colación, es lo que llevo pensando que quería transmitir aquí hoy, va a colación de todas las intervenciones que hemos escuchado. Me he perdido la charla porque acabo de llegar, pero eso es. Todos necesitamos comer, todos necesitamos respirar aire limpio, todos necesitamos las necesidades básicas. Entonces, a colación de lo que comentabas, ¿no? De cómo transmitir a los fachas, pues es que eso, son personas como el resto. Eso sí, no le hables de colapso o no le hables de... ¿Sabes? Pero vamos, que en la Escuela Popular de la Prospe hace 15 años, Antonio Turiel, éramos 4 frikis los que estábamos ahí, íbamos transmitiendo a nuestra gente más cercana términos, ¿no? Hablando en esos términos, y éramos los flipados que éramos, vamos, que estábamos más perdidos que el barco del arroz, pensando que el progreso iba a colapsar, o algo así, ¿no? Entonces, bueno, yo vengo de una representación de la Plataforma Ciudadana Quinta de Torrearias y se consiguen cosas. Nosotros igual, hace 14 años así, conseguimos que la ciudadanía del barrio de los barrios de San Blas y Canillejas, que esto no acabara en manos del Opus Dei, de la Universidad de Navarra, que Ana Botella estuvo a punto de regalárselo, y gracias al movimiento ciudadano, pues se logró parar eso. Entonces lo digo porque eso es, hace 15 años escuchando a Antonio Turiel, éramos 4 frikis, ahora está esta sala llena. Entonces, a colación de lo que ha dicho el otro compañero, ya se está construyendo la historia. No necesitamos que alguien venga a decirnos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ya lo estamos haciendo, ¿no? Esta sala petada de gente hablando de estas movidas que hace no tanto tiempo éramos 4 frikis, pues vamos, yo creo que ya es un signo de que ya se va hablando más de estas cosas. Y eso, oye, en la Quinta de Torrearias, yo trabajo de jardinero allí también, y yo hablo con fachas que me vienen hablando de, claro, porque son ciudadanos también, y son gente que viene allí a hablar con el jardinero, y claro, y cuando le hablas de, joder, esta finca agropecuaria de hace 4 siglos que tenía ovejas, digo, ¿por qué ahora no puede ser? Para hablar de un modelo de agroecología, para hablar de otras maneras, ¿no?, de hacer, pero que una granja que ha sido una granja modelo de la aristocracia, ahora ya puede ser del Ayuntamiento de Madrid, que bueno, que todavía hay que seguir dando pasos. Hay que seguir dando pasos. Mañana tenemos una visita guiada para ahora contar un poco las propuestas ciudadanas que tenemos para este lugar. Que no sea solo un sitio de paseo, que es preciosa. Os recomiendo que si podéis venir mañana a las 12, ahora está preciosa, ¿no? Está en el máximo esplendor de la naturaleza ahí. Pero además va a estar llena de gente pensando que eso se puede utilizar para más cosas, ¿no? Que va a ser un centro donde podamos promocionar, experimentar, como pasa en Cataluña con el CREAF, como pasa en el País Vasco, como pasa en otros sitios que ya están haciendo experimentación en agroecología, ¿no? En la agricultura regenerativa, que están viendo los beneficios que esto tiene para el suelo y por consiguiente para el sistema productivo agrario que nos une a todas las personas. Aquí todo el mundo comemos y todo el mundo... Pero yo creo que hay que tirar desde ahí, desde las cosas que son comunes a todas las personas. Pero sí, no le hablemos de colapso, no le hablemos de... porque ahí ya nos perdemos. Nos achicharran, mira. Claro, entonces os invito mañana si queréis a las 12, podemos ahí seguir hablando. Es en la Quinta de Torrearias, que está en la calle Alcalá 551, en el metro de Torrearias. Yo soy menos optimista que el compañero, entonces agradezco el optimismo, la verdad. Yo mañana no voy a poder ir porque vivo en Robledo de Chabela, estoy súper lejos, pero entonces representa ahí un poco un lugar más rural y también más facha. Tú dices que ves la sala llena de gente, pero al final yo creo que somos los 4 gatos de siempre. Bueno, yo, por ejemplo, hace mucho tiempo que no estoy en una asamblea, entonces a mí me cuesta un poco enfrentarme a tratar de ser optimista. Eso... Perdón. Admiro mucho a la gente que seguís en él. Y esto es lo que no hizo En la Von brecha. der Leyen cuando hizo el fin de Europa. Si lo hubiera anunciado así de emocionada, diría, pobre Úrsula, le preocupa, pero no tenía ni eso. Así que, Una vez arranco, hay
llegar, yo no sé si paro, pero bueno, a mí, cuando veo a gente, por ejemplo, Fernando Vallades, que es pues el que conozco en realidad, la verdad es que es el que tenía, de hecho, bueno, fuiste director de tesis de un par de personas que conozco, de Alberto Teixido, y de, bueno, entonces aquí al final, que pues no sé cuántos biólogos estábamos, no sé cuántos estamos que somos académicos, al final, has mencionado el CREAF, yo trabajo en el CREAF, todos esos estamos ahí, al menos más o menos, sabemos de lo que va y demás. Entonces, como decíais, tenemos que llegar a toda esta otra gente, no necesariamente los fachas, sino la población en general que no tiene recursos, tiempo, muchas veces está preocupada por sobrevivir y ¿qué vas a contar? Pero una cosa voy a decir, decías, no le sabes de colapso, hay también gente muy ultraderechista y chunga hablando de colapso, los preparacionistas. Hay mucho preparacionista de derecha. Es un tema con el que he estado últimamente precisamente debatiendo con mi chico, que me decía, mira, me ha interesado esta charla que he visto de uno, pero claro, habla de hay que hacerse con armas, el individualismo, ¿no? Como esa cosa, ¿no habéis visto esos podcasters preparacionistas? Sí. Claro, es rollo. Ahora que se viene lo chungo, esos son los que van a medrar, los que están ahí de influencers chungos. Pero por otro lado hay gente, digo, yo por ejemplo conozco una anarquista norteamericana que lleva mucho tiempo con el tema del preparacionismo, pero desde el anarquismo con el colectivismo y demás. Y ahí es donde está la dificultad de ¿cómo se dice? La guerra cultural, que se dice. Y claro, eso es muy difícil, pero es totalmente necesario. O sea, la clave de todo, el centro de todo está en los principios. En si somos individualistas y egoístas o en si vamos a la solidaridad y al colectivismo. También entiendo que donde hay que incidir es en el tema de es que el colectivismo al final es lo que más te renta. Y aquí entramos en teoría de juegos, en antropología y muchísimas cosas, son muchísimos melones. Pero bueno, ya yendo más a lo concreto, yo en Roble de Chabela, en los bares, en tal, yo me encuentro gente con la pulserita, no de España, de Vox, y sé que estoy rodeada de gente así, y en realidad, lo que decía Fernando, en realidad, si te paras a hablar, ves que en realidad tienes muchas cosas en común, porque no son un monolito, porque en realidad, o sea, yo, por ejemplo, hay uno que es uno de los mejores colegas de mi chico que su hija es trans, le va a pagar la operación, no sé qué tal, y seguro que es votante de Vox. Pero luego es un buen tío, te ayuda, no sé qué. Dices, ¿tú sabes que el partido ese es súper homófobo, transfo y no sé qué? Le da igual, o sea, no es tan sencillo. Y en el tema, justo del tema de la alimentación, del campo y de todo eso, yo creo que ahí es donde hay una beta que hay que aprovechar, porque hay muchísima gente de campo y que está en el territorio y que está harta de la gente de la ciudad que le mira por encima del hombro y del ecologismo que mira por encima del hombro, que yo creo que es un posible nicho de alianzas y de conocimiento, de gente que sabe el territorio. Ahí es no sé, un punto importante, yo creo. Pues, muchísimas gracias. Es muy bonito ver detrás de todas estas cosas que a veces parecen teóricas, científicas, están muchísimos sentimientos, muchísimos miedos que nos llevan a juntarnos a unas con otras. Entonces, bueno, muchísimas gracias por el esfuerzo que has hecho, acompañar en exponer tu visión. Teníamos unas poquitas palabras más, y ya teniendo en cuenta que son las 8:36, más o menos a las 9 sería quizás como tarde un buen momento para abrir estos ordenadores, dejar estas listas de contactos y dedicarlo... Ah, ya está rulando el cuaderno. Muchísimas gracias. Pues esto nos facilita un montón de las cosas. Entonces, ya los siguientes palabras pedidas. O sea, yo quería traer como un poquito de esperanza, y mira que no suelo estar aquí, suelo estar en la pesadez difícil. Porque, bueno, vengo de Galicia y este verano conseguimos ganar un juicio muy importante para proteger una zona de sacrificio que era Embalse das Conchas, que era una zona que estaba recogiendo pues un montón de desperdicios de ganadería industrial masiva, que estaba eutrofizando el agua y contaminándola y por lo tanto envenenando a la población local. La población local llevaba como 10-15 años haciendo denuncias, pero sueltas, digamos, sin articularse conjuntamente, y este verano, pues en este caso, a través de Amigas de la Tierra, se pudo hacer como una plataforma que diese más apoyo a las personas del territorio, y se consiguió hacer una denuncia grande que sí que se llevó a tribunales europeos y que se declaró culpable a la Xunta de Galicia por no haber parado esto antes. Lo bueno de esto
que es, aparte de la incidencia local, que esto asienta un antecedente, o sea, un precedente legislativo muy gordo, que es que puedes condenar a gobiernos por inacción para detener territorios que están siendo zonas de sacrificio, que están teniendo un efecto dañino, perjudicial para la salud de la población local. Lo guapo de esto es que, claro, que en las Conchas pues no son todo esquerdallada y súper organizada y no sé qué, pues hay de todo. De hecho es una zona pues conocida por Xinzo de Limia, sus patatas galegas y no sé qué, supongo que sonará a algunas personas. Y lo chulo de esto es que al final accedes, o sea, como que en el momento que la población, para bien y para mal, ve que su territorio está dañado y ellas mismas habitan ese territorio, están dañadas, se organizan para detener esa agresión. Entonces, como que lo bueno es que cuanto más cerca el colapso civilizatorio, más cerca el miedo, más factible la organización. Y sobre todo como que desde organizaciones ecologistas me parece importante traer este rollo de no estar como diciendo es así como se hace, sino escuchar a la población y decir ¿qué os pasa esto? Genial, vamos a ver de qué forma podemos apoyar, acompañar esta movida. O sea, y lo mismo, meterse en temas de, no sé, todo lo que sea movimiento local, refugios climáticos, asambleas de barrio, todo lo que sea, escuchar a gente que está ahí, yo creo que aporta pero infinitamente más que las batallas estúpidas dialécticas. Estoy muy cansado de esto. Ay, sí, Muchas gracias. A compañera, sí. Yo quería comentar a raíz del que ha venido esta mañana sobre la violencia que se puede desarrollar cuando haya un colapso, porque hay mucha gente que de hecho está en las redes, preparacionistas y tal. Y bueno, pues yo quiero sacar una cosa que hay, precisamente uno de los preparacionistas que hay en las redes, que a mí me llamó mucho la atención. Es una persona que vivía en los Balcanes y que de repente se encuentra con que la sociedad colapsa porque hay una guerra. Y él dice, y entonces hay dos tipos de personas. Es un poco lo que nos puede pasar a nosotros. Las personas que efectivamente son muy violentas y se arman hasta arriba, dice, y nosotros, decía él. ¿Y quiénes éramos nosotros? Dice, los que sabíamos hacer cosas. Entonces, no se trata, dice, claro, te pueden quitar la casa, te pueden quitar todo, pero cuando teníamos unas redes, cuando nos empezábamos a organizar, cuando éramos capaces de, yo sé arreglar una batería, yo sé arreglar un tubo de fontanería, yo sé cultivar en un huerto y nos íbamos, digamos, ayudando unos a otros, entonces toda esa gente estábamos protegidas, no por armas, por otros. A ver. Y entonces creo que eso, claro, va a haber siempre gente de todo tipo. También va a haber gente que va a tratar de imponer un tecnofeudalismo, gente que va a intentar estar arriba para y tener a los demás. Pero bueno, dentro del mundo que tengamos tendremos que encontrar la mejor salida que podamos. He escuchado que os referís a la alimentación como un derecho y yo creo que es un error eso. A mí me gustaría preguntar a la gente que está aquí, ¿cuántos habéis cultivado alguna vez algún alimento? Tampoco tantos para los que estamos. ¿Y cuántos habéis cultivado para consumir durante un año entero? Patatas, por ejemplo, solo. Una única persona. He cultivado de todo, pero prácticamente no tiene que comprar nada. O sea, al final, yo creo que tú lo vas a entender. Es más un privilegio y una obligación el alimento, más que un derecho, como yo lo veo. Y por otro lado, creo que la pelea no es entre izquierdas y derechas, la pelea es entre ricos y pobres. En relación con lo que dice él y Israel, o lo que dijeron muchos, algo que sí podemos hacer y es, podemos hacerlo dentro de una hora, de hecho, cuando salgamos de aquí, es disminuir el consumo de carne. Los territorios, Galicia, estaba hablando acá el compañero, se ven absolutamente destrozados por nuestro sistema alimentario, como bien explicó Carolina. Esto es algo que sí está en nuestras manos. Esto es algo que podemos hacer ya mismo. Nadie dice, bueno, yo soy vegano, pero nadie dice convertirnos al veganismo necesariamente, pero sí entender que una gran parte de la energía que consumimos viene del sistema alimentario y de los destrozos que estamos haciendo en los territorios vienen completamente por ese sistema alimentario absolutamente neurótico e insostenible. Y eso es algo que podemos cambiar hoy. Por supuesto que todo lo demás que estuvieron hablando y que estuvimos hablando me parece maravilloso, pero eso es algo que está en cada una de nosotras y que se enlaza con la necesidad de aprender a cultivar, de aprender a entender
qué son nuestros alimentos, qué nos alimenta, qué no nos alimenta, qué nos hace bien a nosotros, qué nos hace bien, qué le hace bien al planeta. Porque al final lo que le hace bien al planeta nos hace bien a nosotros. Y lo que nos hace bien a nosotros le hace bien al planeta. Entonces, bueno, eso sí que es algo que podrían cada uno pensar y ver si, bueno, hasta qué punto pueden adaptar en su propia vida y transmitir. Gracias. También debemos ser conscientes de nuestra interdependencia. Las sociedades humanas siempre se han beneficiado de cosas que hacen otras personas y la dependencia no es un defecto moral, sino una condición. Todas tenemos derecho a la vida aunque no nos hayamos autoalumbrado. Es decir, la interdependencia a la que apelemos subjetivamente debe llevarnos a entender que nos necesitamos, nos queremos, nos divertimos unas con otras y que bueno, la responsabilidad individual que podemos tener respecto a nuestra propia autosustentación siempre será limitada, porque en el infinito eso nos llevaría a la idea un poco también neurótica de la autonomía y la autosuficiencia, de que podamos vivir sin los demás. Dicho esto, es un poco mi percepción con respecto a que al final el orden de los derechos y el orden de las capacidades siempre estará necesariamente disociado. Y era mi humilde respuesta a este comentario. ¿Un consejo o alguna fuente sobre cómo comunicarse con las personas que no piensan como nosotros? Por incidir un poco en eso, porque pienso que es muy importante hacerlo desde esa empatía y librarnos de la superioridad moral que muchas veces, es mi sensación, tiene la ciencia de decirte lo que está bien y lo que no. Y aparte de, bueno, el humor puede ser una herramienta muy potente y aparte de eso, ¿qué más podría ser, ¿no? Porque también como demostrar que podemos ser igual de felices que la gente que está ignorando todo esto y seguir luchando por ello, ¿no? No hace falta estar triste y amargado como... Yo tengo la sensación de que mucha gente tiene esa imagen, mucha gente que está lejos de todo esto, como no voy a meterme ahí porque supone, no sé, derrumbarme y estar triste y amargado como estos que gritan o que se enfadan o lo que sea, cuando no es así. Bueno, es un poco abstracto, pero... Bueno, hay una cuestión que has dicho que yo creo que nos debería de hacer reflexionar aquí en este espacio, y es que no creo que la ciencia tenga una moralidad superior. De hecho, las personas que están formando parte de este movimiento son académicos o científicos que están haciendo investigaciones y que demuestran con sus investigaciones que tenemos que decrecer, que nos estamos extralimitando, que hay alternativas que funcionan. Hay estudios, por ejemplo, que demuestran que la agroecología es viable y que todos podríamos estar alimentados con una producción local y territorializada. Entonces, creo que es importante que el movimiento social vaya de la mano del movimiento científico también, porque nosotros en cierta manera tenemos medios y tiempo pues para hacer investigaciones que demuestren que el decrecimiento es posible y que esos datos que demostramos cuando hacemos esas investigaciones también le pueden servir a la ciudadanía para decir, mira, es que estos son los impactos. Si no decrecemos, esto es lo que vamos a tener en el futuro. O sea, todo lo que tenemos, toda la información que tenemos acerca del cambio climático, todo el tema de los puntos de no retorno y demás, eso es gracias a que hay estudios científicos. Y creo que es importante esto porque la gran mayoría de investigadores que tenemos en la universidad están completamente separados de las demandas ciudadanas y de las problemáticas ciudadanas. Entonces yo creo que hay que buscar como tender un puente y que la academia se vuelque con esto también, o sea, que no sea solamente una cuestión de los movimientos sociales, sino que al final la investigación pública de las universidades públicas debe de ser una función para resolver estas cuestiones, no para publicar en unos artículos científicos alejados de las necesidades que tenemos. Suscribo mucho lo que dice Carolina. Quería ir un poco a algunos aspectos que has mencionado que me parecen muy importantes y quería
contaros un poco una experiencia que empezó siendo personal y que me dio cierta enseñanza. En el 2024, con la Dana de Valencia, me signifiqué mucho como científico y recibí muchas amenazas, fui objeto de odio, 200.000 personas repartían sogas para ahorcarme, fui objeto de mucha violencia. Y algunos abogados me recomendaron iniciar un trámite judicial. Mucha gente me decía que cerrara mis páginas web o mis canales y no hice ni lo uno ni lo otro después de pensarlo mucho. En primer lugar, porque si yo iniciaba una causa judicial y la perdía, pensemos que el sector de la justicia no está hecho para impartir justicia, pues alimentaba a la bestia. Y luego yo necesito saber que están ahí. Cuando me escriben cada vez más trolls y agresivos a cada cosa que pongo en las redes, yo muchas veces les agradezco que lo hagan. Y lo hago con toda la honestidad porque para mí es un recuerdo de que existen y de que están ahí, porque yo me suelo rodear de gente más como vosotros y vosotras. Hay una mujer que se llama Maribel, que a lo mejor no es ni mujer ni se llama Maribel, que se despierta por la mañana y me dice: Fernando, eres un hijo de puta y lo sabes. Y yo le contesto: gracias, Maribel, por recordarme que existes, porque joder, en el momento del desayuno se me había olvidado. Con todo esto lo que quiero decir es que he desarrollado un pequeño manual de supervivencia ante la hostilidad y el odio y la violencia que me ha permitido llegar hasta aquí. Y ileso. 200.000 personas es mucha gente, es la ciudad de Salamanca entera que te la pongas en contra. Bien. Como ha salido ya está el humor. Este manual me han dicho alguna vez que lo escriba y lo publique, pero no me da la vida con la de cosas que estoy publicando. Entonces la voy contando. En La Sexta, por ejemplo, hicieron un monográfico conmigo al respecto y además lo hicimos en la universidad y fuimos con los chicos y chicas y fue una especie de ensayo de clase, porque estas cosas las cuento en la universidad y lo desarrollo con los estudiantes. Y en La Sexta lo podéis buscar allí con los estudiantes. Pues abordábamos un poco este pequeño manual de cómo abordar la violencia, que es verdad, como algunos estáis anunciando, es una de las cosas que va a aumentar a medida que aumente la tensión, los precios. Tenemos la ley Mordaza, por ejemplo, que no se ha quitado, y la ley Mordaza se está poniendo como ejemplo en Inglaterra, en Alemania, como modelo jurídico para reprimir la protesta social. Hemos escrito un artículo hace poco para intentar despertar de lo que significa la ley Mordaza. Quiere decir que tú estás con los brazos así ante la injusticia y te van dando ya no solo los enemigos, sino la propia policía y te sancionan y los jueces te declaran terrorista. O sea, este es el escenario un poquito adverso en el que tienes que negociar. Pero algunas recomendaciones que tienden a funcionar y con las que empiezas es, primero, evitar el choque frontal. Esto ya lo decía Niki Lauda. El choque frontal siempre va a favorecer al violento. Y los que no lo somos, en el choque frontal... Fijaros, en esta nuestra querida comunidad hay una señora cuyo nombre siempre intento olvidar, que no tiene brillo propio, que brilla por fricción. Entonces, si no hay fricción, no brilla. Una de las segunda cosa que funciona mucho con esas otras personas violentas y diferentes es que no encuentren, como en un frontón, un sitio donde choque la pelota. Tú recoges la pelota. No hay fricción, no hay oposición. Tú realmente quieres entender cómo es posible que lance con tan mala hostia esa pelota, pero no se la devuelves. Entonces, al cabo de poco, esa fricción ya no existe y no luce, y no hay brillo, no hay contenido. En sede parlamentaria he estado con el grupo Vox y cuando volví a la bancada más razonable me decían que tú que hablabas con los de Vox tanto tiempo, si normalmente la gente pues te saludan cuando vas a hacer una intervención, entre distintas bancadas te van agradeciendo y vas hablando con una, con otra. Y yo con los de Vox estuve mucho rato hablando. Y cuando volví había como un poco de curiosidad, pero ¿de qué hablabais tanto rato? Digo, a ver, para mí era realmente sorprendente que gente con estudios, hablando 2 y 3 idiomas, que pensaran poco menos que la Tierra es plana. Para mí eso es sorprendente y así lo quería expresar y así se mantuvo la conversación. No con un juicio, sino con unas ganas de entender. Eso los desmonta. Y no solo a los de Vox, sino en general al distinto.
a un agricultor que vas muchas veces por el campo y le preguntas ¿por dónde se va a no sé dónde? Y dice, los putos ecologistas ya no te dejan ir. ¿Cómo que qué ha pasado aquí? ¿Los ecologistas qué tienen que ver con la carretera? Bueno, entonces, si tú eso lo derivas no en una confrontación, sino en un querer saber, y ese señor por qué, y que se defogue, él mismo se queda sin argumentos contra los ecologistas en 2 frases, pero le tienes que dar ese pie. Y eso también funciona, el dejar que el violento haga su violencia, y se pasa. Pero claro, para ti es un trago, ¿eh? Y tienes que aguantar con un poco de ironía y sarcasmo, pero acaba funcionando. Y creo que esto es un aprendizaje que tenemos que incorporar a las plataformas y a los grupos, porque la desobediencia civil no violenta es en el fondo una forma de violencia. Es muy paradójico, porque tú cuando estás en el suelo y te opones a que el policía te lleve, pero ya has aprendido cómo hacerlo para que no te puedan también decir que desacatas a la autoridad, entonces estás ejerciendo una cierta violencia. Entonces, y eso es muy personal. Y hasta dónde puedes desacatar cosas o hasta dónde puedes aguantar a una persona lo que está diciendo es muy personal, pero todo se entrena. Y yo creo que el motivo último no es tanto conseguir grandes objetivos, sino sentir que estás haciendo lo que toca hacer. Y eso a mí me parece que es un motor de motivación infinito. Si tú dices, estoy haciendo, y con la independencia, muchas veces me dicen, ¿pero has logrado convencer a este? No, creo que no he logrado convencer a Maribel de que deje de insultarme. Pero Maribel, y ya no solo hablo a Maribel, ya también estoy hablando a las personas que nos escuchan hablar a Maribel y a mí. Y en la cena del cuñado están los demás miembros de la familia. Entonces, ahí se empiezan a generar círculos que está en tu mano sutilmente irlos convirtiendo en círculos más virtuosos que viciosos. Y tú más, y el famoso ventilador de mierda, eso no funciona. Y a nosotros nos consume mucho porque no somos de naturaleza así como violentos. Son pequeños truquillos que la experiencia te puede mostrar, pero creo no es tontería que le dediquemos a esto un rato en casa o un rato en las plataformas a ver cómo se aborda. En una situación parecida a esta estuvimos planteando el tema de la desobediencia civil en el evento del Congreso de Diputados y claro, los que no nos veíamos en eventos así teníamos que aprender. Y no salgas corriendo de la policía porque entonces ya doble falta, no te resistes, tuvimos que aprender y en 3 tardes pues nos enseñaron el ABC de cómo lidiar con la ley Mordaza, con los cuerpos de seguridad del Estado sin que te caiga la del pulpo. Y a todos se aprende y a todos se ensaya. Y tiene esto mucha lógica. Pues, muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta. Bueno, es un pequeño comentario. Sí. Y ya viendo además la hora, pues espero ser súper breve. Bueno, yo yo estoy aquí con todos vosotros de vuestro lado, pero vengo desde el otro lado, ¿no? Como estábamos diciendo, pues cómo llegar a la derecha y cómo hablar con ellos, ¿no? Yo he trabajado muchos años, casi 20 en banca de inversión. Ahora he sido, sigo siendo consultora de sostenibilidad y de impacto. Y entonces, bueno, pues yo sigo siendo optimista. O sea, hay que seguir siendo optimista. Y entonces, bueno, vemos de toda esta crisis, ¿no? Que nos habéis ilustrado, hay unos ganadores, ¿no? Que serían las energías renovables. Y es verdad que España, más o menos, pues somos como una potencia, ¿no? Y eso nos da seguridad energética. Entonces, pues bueno, apalancarnos, ¿no? en las compañías de energías renovables, intentar a ver cómo les podemos engatusar, ¿no? Después el sistema alimentario, pues también irá con la producción ecológica, ¿no? Que tenemos, pues cómo hacerla también más accesible y también cómo hablar, ¿no? con esta industria. No sé si conocéis el movimiento B Corp, entiendo que algunos sí, ¿no? Pues también pues un poco apalancarnos en BiLab España, pues y también en las empresas, ¿no? Que están pues impulsando también este tipo de cambio en la economía, ¿no? Para introducir todas estas externalidades del cambio climático, de la justicia social y demás. Y por ejemplo, pues ellos han impulsado también pues la ley de desperdicio alimentario, ahora están impulsando la ley de consumo sostenible. Entonces, bueno, pues intentar hablar con el movimiento BiLab a ver si podemos un poco movilizar todo esto. Entonces, bueno, pues un poco. Pues muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado para ofrecer alternativas. Esto no es ni un comienzo ni será un final.
A partir de aquí seguimos. Recordar que se ha pasado un cuaderno para que se pongan direcciones de correo para constituir este grupo que esté en relación con el resto que surjan en el territorio. Y por mi parte, nada, cerrar dando de nuevo las gracias a todas las personas que habéis venido. Si te interesa entender mejor el mundo, hay más vídeos esperándote.